Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos suscriptores. El tema del día de hoy es elementos probatorios en la etapa intermedia. Nos acompaña la maestra Nancy Villafán. Maestra, muy buenos días. Adelante, por favor, con su ponencia. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues ya andamos por aquí para platicar el día de hoy un ratito sobre este tema tan importante, esto que sucede durante la etapa intermedia. Voy a compartirles, por favor, mi pantalla para irnos guiando, por favor. Bueno, perfecto. Pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio, por favor, a la jornada del día de hoy. Bueno, nosotros ya sabemos perfectamente que el procedimiento penal acusatorio se compone de tres etapas: la etapa inicial, la etapa de investigación inicial, que se compone, perdón, a su vez de dos subfases, según el artículo 211. La etapa de investigación inicial y la etapa de investigación complementaria. La etapa de investigación inicial, nosotros ya sabemos que corresponde a eso que, pues nosotros en el argot jurídico conocemos como la integración de la carpeta de investigación. Sabemos perfectamente que existen dos maneras de trabajar la integración de la carpeta de investigación, una que puede ser con detenido y otra que puede ser sin detenido. La intención de integrar esta carpeta de investigación, pues es que queden registrados todos los actos de investigación que se van a ir realizando, ya sea ordenados por el agente del Ministerio Público o, en su caso, solicitados por la defensa del imputado o solicitados por la asesoría jurídica de la víctima u ofendido. La idea es que todos estos actos de investigación queden debidamente registrados, pues para que se pueda garantizar el acceso de todas las partes dentro del procedimiento que estén posibilitadas a acceder a este contenido, ¿no? Ahora bien, entonces, una vez integrada la carpeta de investigación, nosotros sabemos que el Ministerio Público tiene que tomar una determinación. Esa determinación, en el caso de haberse integrado la carpeta con detenido, podrá hacer que el imputado sea trasladado para que ahora quede a disposición del juez de control y el Ministerio Público de manera inmediata a través de los medios que se hayan generado de comunicación entre la Fiscalía y entre el Poder Judicial de cada entidad federativa, se pueda solicitar la generación de una audiencia inicial. Esa audiencia inicial ya sabemos nosotros que sería dentro de esta fase inicial complementaria, pero daría inicio específicamente con el control de la legalidad de la detención, ¿no? Y posteriormente, entonces, puede ser que si se integra una carpeta sin detenido, el Ministerio Público solicite como formas de conducción del imputado el procedimiento penal cualquiera de las formas que establece el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es una orden de citación, una orden de comparecencia o bien una orden de aprehensión. Ejecutándose cualquiera de las tres, garantizándose la presencia ininterrumpida del imputado para efectos de esta audiencia inicial, tendríamos entonces aquí la fase de investigación inicial complementaria con la celebración de la audiencia inicial. Esto es entonces con la solicitud para la formulación de la imputación específicamente, ¿no? De aquí ya sabemos cuáles son los actos procedimentales que van a acontecer durante esta fase de investigación complementaria, esto es la audiencia inicial. Sabemos que si hubo detenido, se controla la detención, si se califica como legal, se formula imputación, se le dará la oportunidad a la defensa del imputado para que en su caso solicite aclaraciones o precisiones de contenido técnico a esa formulación de la imputación. Posteriormente, entonces, vendrá la oportunidad para que el imputado declare o se abstenga de efectuar esta declaración. Luego, entonces, la solicitud por parte del Ministerio Público para efectos de la imposición de medidas cautelares. Y luego, entonces, seguiríamos con la solicitud del Ministerio Público para que se lleve a cabo la vinculación a proceso. En esta vinculación a proceso, en esta solicitud, tenemos perfectamente claro nosotros que se puede solicitar a petición de la defensa del imputado, se puede solicitar que esta situación de la vinculación del imputado a proceso o no vinculación se resuelva ahí mismo, se resuelva en el trayecto de lo que ya va transcurriendo de las 72 horas o se solicite la duplicidad de término, esto es 144 horas. De generarse esta solicitud de las 144 horas, entonces el juez de control, que ya tiene sujeto al imputado a la imposición de una medida cautelar, fijará fecha y hora para que tenga verificativo la continuación de la audiencia inicial, que va a iniciar, tal cual lo refiere el artículo 314 y el 315 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, iniciará con la incorporación de los datos de prueba por parte de la defensa o, en su caso, por el ofrecimiento y desahogo de esos medios de prueba por parte de la defensa. Acto seguido, entonces, se llevará a cabo el argumento no vinculatorio a proceso por parte de la defensa. El juez de control le volverá a dar el uso de la voz al Ministerio Público y, en su caso, a la asesoría jurídica para que reiteren su petición de vinculación a proceso. Posterior a esto, el juez de control procederá a resolver si se vincula o no se vincula a proceso. Me interesa esta última parte, por eso he ido tan rápido. Me interesa esta última parte. ¿Qué pasa si se dicta auto de vinculación a proceso? Dice mi artículo 19 de la Constitución que, dictándose el auto de vinculación a proceso, se van a fijar entonces los hechos que van a ser materia del proceso penal. Es decir, para que yo pase a la siguiente etapa, que es el objetivo de la sesión del día de hoy, estos hechos tuvieron que haber quedado
debidamente establecidos en este auto de vinculación a proceso, que fue la resolución que se dictó con motivo de la celebración de la audiencia inicial. Estos hechos específicamente quedaron fijados desde el momento en el que se llevó a cabo la formulación de la imputación. En la formulación de la imputación, recordemos todos nosotros que lo que se hace es que el Ministerio Público solicita autorización al juez de control para darle a conocer al imputado cuáles son en este caso estos hechos que la ley señala como delito por los cuales se le está investigando a nuestro imputado y en este caso cuál es la forma de intervención delictiva que se le atribuye a mi imputado. De manera tal entonces que lo que yo tengo aquí es esta parte que me corresponde al dictado del auto de vinculación a proceso que se dictó sobre la base de los hechos materia de la formulación de la imputación. Luego entonces seguiría la oportunidad para que el Ministerio Público, en caso de que no haya existido alguna circunstancia que haya dado modificación a la medida cautelar, pues se solicite que la medida cautelar que ya se había establecido, pues continúe durante el plazo de investigación complementaria y el resto del procedimiento al cual ya quedó debidamente fijado el imputado, ¿no? Ahora bien, entonces se va a establecer por parte del Ministerio Público su solicitud para que se le señale un plazo para el cierre de la investigación complementaria. Esta investigación complementaria inició desde este momento de la formulación de la imputación y, bueno, se le tiene que establecer un plazo. Nosotros ya sabemos perfectamente que este plazo de la investigación complementaria puede ser hasta de 2 meses y la pena privativa de libertad es menor a 2 años y hasta de 6 meses si la pena privativa de libertad es mayor a esos 2 años. Este plazo de investigación complementaria me interesa porque durante este plazo de investigación complementaria se van a estar realizando todos los actos de investigación que en su caso la defensa haya requerido, que la asesoría jurídica haya requerido, y también se van a estar perfeccionando los actos de investigación por parte del Ministerio Público. No sé, se me ocurre pensar que nos falta algún dictamen pericial en materia de genética, por ejemplo, que nos hace falta un dictamen pericial a lo mejor cuando se trata de un hecho que la ley señala como delito, que se tenga que investigar con un tema de perspectiva de género, a lo mejor nos está haciendo falta un dictamen pericial en materia de antropología social. Entonces, es importante que durante este plazo se tengan recabado el material probatorio que en su caso va a llevar al Ministerio Público a que tome una determinación. Acusa formalmente al acusado o en su caso solicita el sobreseimiento en términos de la acreditación de cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 327 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. O bien solicita la suspensión del proceso penal porque probablemente el imputado pues estaba sujeto a una medida cautelar diversa a la prisión preventiva y resulta que en una de estas pues se sustrajo de la acción de la justicia, cuando fuimos a buscarlo pues ya no se encontraba, entonces no tendríamos manera de continuar con el proceso penal, toda vez que dentro de las etapas del proceso penal es sumamente necesario la presencia ininterrumpida del imputado y en este caso pues no lo tenemos con nosotros, entonces habrá que solicitar que se decrete suspendido el proceso penal y que se gire en su caso una orden de aprehensión dentro de las facultades que tiene el Ministerio Público de solicitarle al órgano jurisdiccional, ¿no? O pensemos que el imputado pues se encontraba pues, bajo esta condición de raciocinio, comprendiendo y entendiendo perfectamente cuáles eran los hechos que se le atribuían con motivo de la investigación que se le había realizado, pero durante el plazo de investigación complementaria pues a lo mejor sufrió alguna situación de afectación a su salud y cayó en algún estado de inimputabilidad transitorio. O sea, tenemos elementos probatorios con los cuales podemos decir que esta cuestión de la inimputabilidad en la que cayó el imputado, pues es una cuestión de carácter transitorio, va a ser superable en determinado momento, pero en este momento no lo puedo tener así dentro del proceso penal, entonces va a ser necesario que el Ministerio Público solicite esta suspensión del proceso penal, ¿no? Pero pensemos en mi mundo ideal, ¿no? Mi mundo ideal que sería pretender que este hecho por el cual fue investigada una persona y respecto del cual pues una víctima padeció la realización del mismo, bueno, pues pensemos que vamos a llevarlo hasta la parte del esclarecimiento definitivo, esto es hasta la parte de la etapa de juicio oral. ¿Qué sucede entonces? Bueno, el Ministerio Público tendrá que tomar la determinación de llevar a este imputado, ya en su momento procedimental, acusado a la siguiente etapa, la que nuestro Código Nacional en el artículo 211 denomina etapa intermedia. Me interesa mucho esta estructura de la etapa intermedia porque aquí justamente viene la naturaleza el por qué nos estamos reuniendo el día de hoy, ¿no? Esta etapa intermedia, me dice mi Código Nacional, se va a dividir en dos fases, la fase escrita y la fase oral. La fase escrita va a iniciar formalmente una vez que el Ministerio Público decreta el cierre de la investigación complementaria. Pensemos que se me vinculó a proceso, por ejemplo, el 20 de julio de 2021 y entonces se establecieron 2 meses para efectos de la investigación complementaria. Entonces se me vinculó en julio, agosto, septiembre. Para el 20 de septiembre de 2021, el Ministerio Público ya tuvo que haber tomado una determinación. Esto es entonces decretar el cierre de la investigación complementaria, salvo que por ahí se haya presentado
dado alguna situación de prórroga de la investigación complementaria. ¿Quién puede solicitar la prórroga de la investigación complementaria? Cualquiera de las partes intervinientes a la cual le resulte necesario llevar a cabo la práctica de un acto de investigación. Entonces, yo, por ejemplo, si soy defensa y pensemos que está corriendo el plazo de investigación complementaria, pero me queda pendiente la realización de algún acto de investigación, pensemos que solicité al Ministerio Público que se me señalara fecha, hora, para efecto de que en la bodega de resguardo de evidencia se le pusiera a la vista a mi perito particular en materia de balística, por ejemplo, se le pusiera a la vista el arma de fuego que aparentemente fue encontrada en el lugar de intervención, en el lugar en donde se ubicó tiempo, modo, lugar a mi defendido. Y entonces el Ministerio Público ha venido siendo omiso en esta cuestión, no me ha señalado fecha y hora, y viene el cierre de la investigación complementaria próximamente, y considero entonces que este acto de investigación es sumamente esencial para poder esclarecer estos hechos que la ley señala como delito, por los cuales se vinculó a proceso a mi imputado. De manera tal entonces que como el Ministerio Público ha sido omiso o incluso ha sido renuente en decirme, no, pues ¿para qué lo quieres? Entonces puedo acudir con el juez de control y solicitar prórroga del plazo de investigación complementaria, siempre y cuando justifique la necesidad de la prórroga. Y entonces esta prórroga se puede llevar a lo mejor por 15 días, a lo mejor por 20 días, siempre y cuando, insisto, se justifique la necesidad de la prórroga. Si se me concedió la prórroga, venciéndose el término de la prórroga de investigación complementaria, el Ministerio Público tiene que decretar formalmente el cierre de esta investigación complementaria, ¿no? Luego, entonces, decretado el cierre de la investigación complementaria, dentro de los siguientes 15 días, el Ministerio Público, para efectos de decidir dar inicio a la siguiente etapa del procedimiento, que sería la etapa intermedia, tiene que formular un escrito de acusación. La formulación de su escrito de acusación tiene que cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 335, de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. De este escrito de acusación me interesa compartir los siguientes puntos. En nuestro escrito de acusación tenemos una fracción tercera, en nuestro artículo 335 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, una fracción 4 y una fracción quinta. Estos tres supuestos, estas tres fracciones, 3, 4 y 5, específicamente la que se refiere a que el Ministerio Público deberá de precisar en su escrito de acusación la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica. Estos hechos tienen que ser exactamente los mismos hechos por los cuales en su momento se le dictó a este acusado un auto de vinculación a proceso. Estos hechos tienen que venir debidamente detallados porque van a ser el sustento de la acusación del Ministerio Público. Al señor Juan N. pretendo vincularlo a juicio oral por estos hechos materia de esta acusación. Y estos hechos no tienen que variar, no tienen que ser diversos a los hechos materia de la vinculación a proceso. La fracción 4 me dice la relación de las modalidades del delito que concurriere. No soy Ministerio Público, voy a pensar en este momento como Ministerio Público. Entonces pensemos que concurrieron modalidades como podrían ser agravantes o calificativas del hecho delictivo. Eso me va a servir porque obviamente eso va a hacer que se incremente la imposición de la pena que en su momento le correspondiera a ese acusado por el tipo penal básico por el cual se está formulando la acusación. Luego me dice la autoría o participación concreta que se atribuye al acusado. Esto es la forma de intervención delictiva. O intervino en su carácter de autor o intervino en su carácter de partícipe. Si el señor Juan N. intervino en su carácter de autor, o fue autor directo, o fue coautor, o fue autor mediato. Si intervino en su carácter de partícipe, o fue inductor, o fue cómplice en la realización de la conducta delictiva. Tengo que precisar estos supuestos. Ahora bien, estos 3 puntos, la fracción 3, 4 y 5 de mi escrito de acusación, según los lineamientos de mi artículo 335 de mi Código Nacional, me van a resultar trascendentales porque estos van a ser los primeros objetos de la prueba, que esta es la parte importante. ¿Qué voy a probar? Evidentemente aquí lo que está sujeto, la regla general, incluso si nos vamos un poquito a temas de teoría general del proceso, la regla general es que lo que se prueba siempre es el hecho. Excepcionalmente, el derecho será sujeto de prueba. La regla general es que siempre vamos a probar el hecho. ¿Qué hecho vamos a probar en este momento? Justamente que el señor Juan N., tiempo, modo, lugar, llevó a cabo una conducta de acción o de omisión que trajo como consecuencia una lesión o una puesta en peligro de un bien jurídico que la norma penal tutela como protegido en el artículo tal del Código Penal aplicable para tal entidad federativa, que además concurrieron las siguientes modalidades que agravan la realización de la conducta delictiva. Pensemos en un homicidio, ¿no? Voy a hablarles en términos del Código Penal para la Ciudad de México, tipo penal básico de homicidio, artículo 123, tipo penal
homicidio, agravantes, artículo 128 de mi Código Penal para la Ciudad de México. Entonces voy a situar el tipo penal básico y voy a situar las agravantes. Pero entonces, si yo me estoy comprometiendo a acreditar que existieron agravantes, como que el señor Juan N., respecto del sujeto pasivo, Pedro, de 35 años de edad, actuó mediante premeditación, actuó con alevosía, actuó con ventaja, actuó con traición, entonces estas agravantes estoy condicionada a aprobarlas en el momento procesal oportuno. Este escrito de acusación, por cuanto hace estas tres fracciones, yo les voy a poner este supuesto, fracción 3, fracción 4 y fracción 5, nos vamos a ocupar de temas netamente dogmáticos, es decir, tienen que ver con la acreditación del delito y con la acreditación de la responsabilidad penal de ese acusado en la realización de ese delito. Ese va a ser mi objeto de la prueba o mi tema de la prueba para cuando lleguemos, en su caso, a la celebración de la audiencia de juicio oral correspondiente. Ahora bien, no solamente esto, me dice mi 335, además, fracción 7, el señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiera desahogado en la etapa de investigación. Entonces, ¿qué debe de incluir mi escrito de acusación? El ofrecimiento de los medios de prueba. Generalmente la estructura que tiene un escrito de acusación de las fiscalías es que en la parte de ofrecimiento de medios de prueba van a poner fracción 7, 335, ¿no? Ofrecimiento de medios de prueba. Van a empezar a tratar de acomodar el ofrecimiento de los medios de prueba no tan estratégicamente, sino más bien en orden. Las testimoniales, las periciales, en su caso las documentales y los otros medios de prueba, que podrían ser las evidencias de carácter material. Entonces, pensemos en el ofrecimiento de una testimonial o en el ofrecimiento de una pericial. Mi último párrafo de mi artículo 335 para mi Ministerio Público sí me señala cuáles son las reglas de ofrecimiento de estos medios de prueba que se deben de seguir, específicamente la testimonial y la pericial. Y entonces me va a señalar mi artículo 335, que si es un testigo tiene que venir debidamente individualizado. Tengo que señalar además cuáles son los puntos sobre los cuales va a versar su interrogatorio. Ojo aquí, recuerden que cuando hablé un poquito en esta introducción que he dado hasta este momento de lo que fue la etapa de investigación, hablamos que durante la integración de la carpeta de investigación se obtuvieron antecedentes de la investigación que quedaron debidamente registrados. En aquel momento fue una entrevista. Para este momento será el ofrecimiento de medios de prueba, específicamente la testimonial, ¿no? De manera tal entonces que voy a ofrecer la testimonial a cargo de Petra Sánchez Gutiérrez, quien puede ser localizada en, y luego entonces voy a señalar cuáles son los puntos sobre los cuales va a versar su interrogatorio. En algunos libros, por ejemplo, de la etapa intermedia, los van a encontrar como los puntos sobre los cuales va a versar la prueba, ¿no? Los puntos de la prueba. Entonces, ¿cuáles van a ser mis puntos sobre los cuales va a versar el interrogatorio? Específicamente sobre lo que obra en el antecedente de la investigación llamado entrevista, de fecha, pensemos, 25 de marzo de 2020, de Petra Sánchez Gutiérrez. Esa entrevista se rindió en la Fiscalía General de Justicia, en la Fiscalía Desconcentrada o en la Fiscalía Especializada, y entonces lo que ella informó, todo lo que ella dijo que le consta por haberlo percibido a través de sus sentidos, eso es justamente el objeto de la prueba. Entonces, Petra Sánchez Gutiérrez, puntos sobre los cuales va a versar su interrogatorio. Bueno, que diga lo que vio el día 25 de marzo de 2020, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos puntos sobre los cuales va a versar la prueba, ojo, porque esta parte es bien importante, esos puntos sobre los cuales va a versar la prueba se van a referir a la idoneidad. Entonces, cuando Petra Sánchez Gutiérrez, si es que pasa este filtro, que es la etapa intermedia, específicamente el momento durante la celebración de la audiencia intermedia, que se llama exclusión de medios de prueba, si el testimonio de Petra Sánchez Gutiérrez como medio de prueba pasa este filtro y queda debidamente admitido, si no es excluido, va a quedar en consecuencia debidamente admitido. Entonces, para cuando Petra Sánchez Gutiérrez comparezca a la celebración de la audiencia de juicio, las preguntas que le tengo que hacer son específicamente esas que precisé en el momento de su ofrecimiento, es decir, en este apartado que yo señalé en mi acusación, que se llama puntos sobre los cuales versará el interrogatorio, eso es lo que yo voy a desarrollar, nada más que en juicio se va a llamar estrategia de litigación. En juicio yo tendré que formularle preguntas siguiendo las reglas que establece mi Código Nacional de Procedimientos Penales 373 para llevar a cabo las preguntas en vía de interrogatorio a Petra Sánchez Gutiérrez, pero no le puedo preguntar sobre información diversa que Petra no haya dado a conocer en su registro de entrevista, porque justamente así fue realizado el ofrecimiento de la testimonial a cargo de esta persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo me estoy refiriendo a dos temas importantes en materia probatoria, ¿no? La idoneidad y la pertinencia de ese material probatorio. Y voy a señalar si yo me voy a comprometer a presentar a la testigo el día y la hora que se tenga bien fijar por el Tribunal de Enjuiciamiento para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de juicio, o
voy a solicitar el auxilio judicial para que por su conducto sea notificada la señora Petra en el domicilio que ya señalé para ser localizada, para que se le informe el día y la hora, incluso la medida de apremio que en su momento se le podrá aplicar, para que comparezca, se garantice su comparecencia el día de la celebración de la audiencia de juicio oral que nos corresponda en esa causa penal. Luego, entonces, ¿qué pasa si yo estoy ofreciendo una pericial? Bueno, además de identificar al perito, además de señalar cuál es el documento con el que se acredita su especialización, esto es, su conocimiento específico en el área, ciencia técnica, oficio, profesión, sobre la cual este perito va a peritar, además tengo que precisar también cuáles son los puntos materia del interrogatorio. ¿Cuáles van a ser los puntos materia del interrogatorio? Lo que obra en su registro denominado dictamen pericial. Ese dictamen pericial, por eso, ya debe de existir en su caso dentro de los registros que conforman a la carpeta de investigación, que ese es el tema, descubrimiento probatorio, que voy a descubrir en su momento todo lo que estoy ofreciendo, pero en la entrega material de los registros, en lo que obran. En este caso, entonces, me dice mi último párrafo del artículo 335, que si voy a ofrecer periciales, tengo que identificar al perito, tengo que acreditar en su caso la especialización que tiene mi perito y tengo que señalar pues, los puntos sobre los cuales va a versar también su interrogatorio, ¿no? Aquí hay que ser muy sencillos, me voy a poner a estudiar el contenido del dictamen pericial para poder extraer esos puntos que en su momento me van a servir como guía para poder llevar a cabo el interrogatorio sobre de este perito. Luego entonces, ¿qué pasa si voy a ofrecer una documental o qué pasa si voy a ofrecer otro medio de prueba distinto? En este caso, pues las evidencias materiales. Bueno, mi código no señala específicamente cuáles van a ser los requisitos a seguir para el ofrecimiento de documentales o para el ofrecimiento de evidencias materiales. Sin embargo, pues sí, la praxis jurídica nos ha llevado a seguir una regla. Tengo que precisar cuál va a ser la forma a través de la cual se va a incorporar ese medio de prueba. Pensemos en un documento. Hoy en el sistema de justicia penal acusatorio, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, ya no hablamos de documentos públicos ni hablamos de documentos privados, se llaman documentos, ¿sale? Y esos documentos, cualquiera, privado, público, como los conocíamos anteriormente, como los conocemos incluso en otras materias, civil, mercantil, familiar y demás, en materia penal, el documento que logre ser incorporado mediante la identificación y reconocimiento que en su caso se realice de aquella persona a quien le consta la existencia del mismo y el contenido del mismo va a generar fiabilidad ante el órgano jurisdiccional. Por eso es que nos quitamos esta parte de los documentos públicos y esta parte de los documentos privados, porque pues recordarán ustedes que en el anterior sistema de justicia penal, cuando hablábamos de un documento público, decíamos que los documentos públicos se desahogaban por su propia y especial naturaleza, ¿no? Y por lo tanto, entonces, hacían las veces de prueba plena, salvo prueba en contrario. Bueno, pues ahora no tenemos esta circunstancia en el Código Nacional, ahora se llaman documentos y lo que sí hay que precisar en el momento en el que se está ofreciendo un documento, pues es señalar en qué consiste el documento y cómo va a ser incorporado ese documento, por quién va a ser incorporado, por la testigo Juana Sánchez Gutiérrez, por ejemplo, porque ella en su momento va a ser la persona idónea para identificar y para reconocer la existencia del documento y el contenido del documento que guarda relación con los hechos materia de la acreditación. ¿eh? Entonces, esta regla es igual tanto para documentos como para evidencias de carácter material. Ahora bien, entonces, una vez que se formula esta parte de mi escrito de acusación con estas reglas que me establece para efectos de cumplir con la fracción 7 del artículo 335, tengo otra parte importante, la fracción 8, que me dice el monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probar. Generalmente en los escritos de acusación, quienes hemos tenido acceso a este tipo de escritos de acusación, viene un apartado que dice reparación del daño en el escrito de acusación, ¿no? En esta parte, generalmente el Ministerio Público va a solicitar una reparación del daño material, mientras la reparación del daño integral, justo ese va a ser el concepto que nos va a trabajar la víctima u ofendido en términos de lo que ahorita vamos a hablar, que es su escrito que deberá de presentar cumpliendo los requisitos del artículo 338 de mi Código Nacional, ¿no? Luego entonces, ya tengo esta parte, pero me dice la ley, además, tienes que especificar con qué lo vas a acreditar, es decir, qué elementos probatorios me van a servir para acreditar que efectivamente hubo un daño, que ese daño se derivó de la lesión al bien jurídico del cual fuese titular la víctima u ofendido y el monto de los daños que se le causaron a esa víctima u ofendido. Aquí generalmente el Ministerio Público se va, insisto, por este tema de la reparación del daño material, porque bueno, hoy tenemos a la figura del asesor jurídico dentro de este sistema de justicia penal, en donde el asesor jurídico pues sí representa, hace las veces de representar y tutelar los derechos de la víctima u ofendido. El Ministerio Público es un representante hoy de la sociedad, mientras el asesor jurídico sí tendrá que buscar los elementos probatorios con los cuales va a acreditar el derecho de la víctima a recibir de manera efectiva e integral la reparación del daño integral con cualquiera de las 5 medidas de las que habla la Ley General de Víctimas, que sean procedentes dependiendo del caso en concreto y con qué lo va a acreditar.
Ahora bien, entonces, esta parte es importante porque también es objeto de la prueba. Ojo, no se nos olvide. Ahora, me dice mi fracción 9. La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita, incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos. ¿Qué pena voy a solicitar? Pero además también esta parte de la pena es objeto de prueba, porque me dice mi fracción 10, los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y en su caso para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma. Es decir, digo, a mí la verdad es que en la práctica no me ha tocado ver, supongo que es por cuestión de dinámica de las fiscalías, pero no me ha tocado ver un escrito de acusación en donde el Ministerio Público presente su acusación y en el apartado correspondiente al monto de la pena diga y voy a pedir la pena mínima. No, generalmente se van a ir ellos siempre por la pena máxima, ¿no? Entonces, ahora, ¿me vas a pedir la pena máxima? Bueno, nada más recuerda que la pena que me pidas, para efectos de que yo esté en su momento en condición, tribunal de enjuiciamiento, de imponer ese monto de la pena, tiene que ser objeto de acreditación. Recordemos que dentro de la audiencia de juicio oral, nuestro Código Nacional la divide también en dos. La audiencia necesaria, que tiene que ver con toda la parte de cumplir el objetivo de la celebración de la audiencia de juicio, esto es, debatir las circunstancias primordiales de juicio, acreditarle el delito y acreditar la responsabilidad penal. En caso de que en juicio se logre la emisión de un fallo condenatorio, tendrá verificativo, la celebración de la audiencia de individualización judicial de la sanción y reparación del daño, ¿no? Y entonces, en esta audiencia, denominada audiencia no necesaria en etapa de juicio, que es la audiencia de individualización judicial de la sanción y reparación del daño, el objetivo es que se siga la misma dinámica que siguió la audiencia de juicio, si necesaria. Entonces, ¿qué tendrá que ser el objeto de esta audiencia de individualización judicial de la sanción y reparación del daño? Que se desahoguen todos los elementos probatorios que van a tener que ver con la acreditación del monto de la pena y la acreditación del monto de la reparación del daño, para que en la sentencia quede especificado. Al señor Juan N. se le impone, con motivo de haber quedado acreditada su responsabilidad en el delito tal, se le impone la pena privativa de libertad de tantos años, ¿no? Pero porque quedó sujeta a acreditación. Así también se le condena al pago de la reparación del daño consistente en la cantidad de tanto a favor de la víctima u ofendido de nombre X, por ejemplo. Pero ese es objeto de la prueba. Y este tema es muy importante porque entonces estoy separando cuáles van a ser las circunstancias a probar. El hecho, luego entonces voy a probar la reparación del daño y luego entonces voy a probar el tema que tiene que ver con la imposición de la pena y la cuantificación de la reparación del daño. En eso resumiría yo mi escrito de acusación. Estas fracciones que les acabo de precisar tienen que ver con la acreditación del delito, la acreditación de la responsabilidad penal, acreditación de la reparación del daño, acreditación del monto de la pena a imponer y acreditación del monto de la reparación del daño. Ese sería mi tema probandum, en esto que sería mi escrito de acusación como parte circunstancial para que se dé inicio a la etapa intermedia, en esta parte que denominamos la fase escrita. Luego entonces viene toda una cuestión que el Código Nacional de alguna manera trata de señalarme a través de su diversidad de artículos que van a incluir dentro de la fase escrita de la etapa intermedia, pero que si tratamos de llevarlo un poquito a la práctica requieren ser sujetos de precisiones, ¿no? Una vez formulado el escrito de acusación, dentro de las 24 horas siguientes, el juez de control lo tendrá por radicado y tendrá que señalar fecha y hora para que tenga verificativo la celebración de la audiencia intermedia. Esto es, de acuerdo a la agenda que se tenga en la unidad de gestión administrativa de los juzgados de control, que ahora van a ser competentes para efecto de que se celebre la audiencia intermedia, tenemos que fijar fecha de audiencia intermedia en un plazo no menor a 30 días ni mayor a 40 días. ¿Por qué este plazo? Bueno, pues porque aquí viene la actuación de la víctima u ofendido y la actuación del imputado junto con su abogado defensor. ¿En qué va a consistir esto? Ya tengo aquí fijado en mi acuerdo en donde el juez de control me va a decir, y se tiene por presentado el escrito de acusación que es que firmar el agente del Ministerio Público fulanito de tal, respecto del cual se está acusando de manera formal al acusado Juan N. por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los numerales, ¿no? Entonces, en este acuerdo, el juez de control me tiene que señalar y se señala para que tenga verificativo la celebración de la audiencia intermedia el día tal a las tales horas. Notifíquese a las partes procesales para que en su caso la víctima u ofendido, en términos de lo que establece el numeral 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, proceda a hacer uso de su facultad. Y así también notifíquese al imputado Juan N., quien se encuentra privado de su libertad en el interior del Centro Preventivo y de Reinserción Social X, así como a su abogado defensor, para efectos de que
se les haga de su conocimiento que ya existe escrito de acusación y que ya existe fecha y hora para que tenga verificativo la celebración de la audiencia intermedia, a efecto de que, si es su deseo, se pronuncien en términos de lo que refiere el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Notifíquese y cúmplase, ¿no? Entonces, inmediatamente que ya se dictó este acuerdo, ahora viene la unidad de actuarios o notificadores de la unidad de gestión administrativa correspondiente, y en los medios de localización de los cuales tenemos conocimiento, tanto de la víctima u ofendido, asesor jurídico, como del imputado y de su abogado defensor, tendremos que notificarlos de la acusación y tendremos que notificarlos de la fecha y hora para que tenga verificativo la celebración de la audiencia intermedia. Hoy es sumamente sencillo. En la praxis, la mayoría de nosotros pues señala una dirección de correo electrónico, un número telefónico a través del cual autorizamos ser notificados por correo electrónico y ser notificados vía WhatsApp. Entonces, generalmente las unidades de notificadores pues te van a realizar una llamada y te van a decir: buenas tardes, me comunico con la persona de nombre Laura Gutiérrez Sánchez, misma persona que tiene la calidad de víctima en la causa penal número tal. Le hago de su conocimiento que ya le fue remitido a través de su dirección de correo electrónico tal. Corríjame si no es correcta la dirección de correo electrónico de la cual tiene conocimiento esta unidad de gestión administrativa de este reclusorio, por ejemplo, de estos juzgados de control. Entonces, la persona dice: sí, sí es correcto, puede revisar su correo electrónico y verificar que ya le llegó este correo, y inmediatamente que se accede a la dirección de correo electrónico, que se abre el correo electrónico, generalmente los tribunales tienen una aplicación, es un sistema contratado por ellos de las dos palomitas, se revisa que la persona ya abrió el correo electrónico y que por lo tanto a partir de ese momento será por debidamente notificado. Además, a través de la llamada telefónica se le pide que por favor conteste el correo electrónico refiriendo que será por debidamente notificada. La llamada generalmente queda grabada. Además, también se le dice que se le va a enviar un mensajito vía WhatsApp. Generalmente también en WhatsApp te envían el documento vía PDF, tanto el acuerdo como el anexo, que es el escrito de acusación, y te van a decir que por favor te des por debidamente notificado. Y entonces con esto tenemos por notificada a la víctima u ofendido. ¿Por qué este tema es importante? Bueno, voy para allá. Porque una vez que fue notificada la víctima u ofendido, ella tiene la facultad de ejercer su derecho que le establece el artículo 338 de mi Código Nacional de Procedimientos Penales dentro de los siguientes 3 días, a que surta efectos la notificación que se le hiciera del escrito de acusación que formuló el agente del Ministerio Público. Entonces, pensemos en que hoy, 23 de septiembre de 2021, se me está realizando la notificación. Hoy, 23, me estoy dando por notificada. Entonces, el día 24, que es viernes, el día 27, que es lunes, el día 28, que es martes, a más tardar yo tendría que estar ejerciendo mi facultad que me establece el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué implica esto? Bueno, que en términos del 338 yo tome la decisión como víctima u ofendido si es que me voy a constituir en mi carácter de coadyuvante, si es que voy a requerir, perdón, correcciones o precisiones de carácter técnico al contenido de la acusación del Ministerio Público. Si es que voy a ofrecer algún medio de prueba que al Ministerio Público se le haya olvidado poder ofrecer, o si en su caso soy yo quien se va a encargar de cuantificar el tema de la reparación del daño y voy a ofrecer medios de prueba para poder acreditar ese monto de la reparación del daño, ¿no? A la que en determinado momento tendré derecho a recibir en caso de que se acredite el delito y la responsabilidad penal de aquel acusado. Esto lo tengo que hacer por escrito. Ojo aquí, esto lo tengo que hacer por escrito. Es un escrito que de alguna manera debe de cumplir con ciertas formalidades, ¿no? ¿Cuáles van a ser estas formalidades? El escrito lo tiene que elaborar la víctima u ofendido. Aquí tengo más o menos un escrito. La víctima u ofendido tiene que elaborar este escrito, y este escrito podrá, por ejemplo, la víctima u ofendido, en términos de lo que me señala este artículo 338, mi víctima u ofendido podrá llevar a cabo el ofrecimiento de sus medios de prueba. En este escrito, por ejemplo, pensemos que soy yo la víctima u ofendido. ¿Cómo voy a hacer este escrito? Bueno, aquí tengo más o menos un ejemplo. En este escrito voy a poner, por ejemplo, el rubro, que es el mismo rubro que contiene la acusación del Ministerio Público. Luego voy a poner mi nombre, Nancy Villafán Pérez, en mi carácter de víctima en el proceso de la causa al rubro citada. En tiempo y forma señalo como mi asesor jurídico al licenciado en Derecho Paquito Flores Gutiérrez, con número de cédula profesional XXX, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en. Hago valer en términos de lo dispuesto en el numeral 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales lo siguiente, y entonces me conviene ir fracción por fracción. Fracción 1. Mi deseo de constituirme como coadyuvante del Ministerio Público. Quiere decir que no son dos acusaciones, dejemos de lado este tema, no son dos acusaciones, no es que exista la acusación del MP y a su vez exista la acusación de la víctima u ofendido. Una sola acusación, la acusación del Ministerio Público, porque a él le corresponde el ejercicio de la acción penal pública.
Pero además, el complemento a esa acusación del Ministerio Público por parte de la víctima u ofendido. Luego, entonces, voy a precisar aquí, en mi fracción 2, las aclaraciones a la acusación del Ministerio Público que estoy solicitando. Esto es un tema de ir depurando. El objeto de la etapa intermedia, no se me olvide, que es fijar los hechos que van a ser materia de la controversia en juicio, depurar hechos y depurar los medios de prueba con los que en su momento van a ser acreditados esos hechos. Entonces, aquí me conviene precisar mis aclaraciones. A lo mejor mi nombre está mal establecido, o sea, no me puso, por ejemplo, soy María Gutiérrez Pérez y me puso María Pérez Gutiérrez. Entonces, a lo mejor existe por ahí una alteración de nombres, ¿no? Generalmente los que son ministerios públicos, pues dada la carga de trabajo, pues generalmente los escritos de acusación los trabajan previos formatos que les son proporcionados por las mismas instituciones en las cuales ellos laboran, ¿no? Entonces, a lo mejor se me fue un nombre de más. A lo mejor se me olvidó poner el nombre correcto. Entonces, la víctima o ofendido a la que le corrimos traslado con esta acusación, una vez que la verifique, sí me va a decir, es que aquí hay una equivocación. Yo no soy María Gutiérrez Pérez, yo soy María Pérez Gutiérrez. O, por ejemplo, en el ofrecimiento de un medio de prueba de algún testigo, se puso Juan Sánchez López y es Juan López Sánchez, ¿no? O Juan José y es José Juan, por ejemplo. Entonces, estas van a ser mis aclaraciones y las tengo que precisar para que cuando lleguemos al momento de celebración de la audiencia intermedia, estas cuestiones que tienen que ver con aclaraciones formales al contenido de la acusación del Ministerio Público, el Ministerio Público ya las haya podido practicar una vez que se enteró de este escrito que la víctima presentó dentro del término de estos 3 días que estamos comentando. Luego entonces mi fracción 3, por ejemplo, el tema que tiene que ver con el ofrecimiento de los medios de prueba que el Ministerio Público, pues en su caso, no haya ofrecido. Entonces, aquí viene mi ofrecimiento de mis medios de prueba. Me interesa el siguiente punto, que es, por ejemplo, el tema de la acreditación del daño. Generalmente mi acusación como Ministerio Público, insisto, se va a ir a un tema de reparación del daño material, pero a la víctima le interesa obtener esta reparación del daño integral. ¿Qué es una reparación del daño integral? Es una reparación del daño efectiva y completa. Entonces, todavía, por ejemplo, en la praxis encontramos muchos escritos de acusación del Ministerio Público en donde el MP dice, y se solicita la reparación del daño material e inmaterial, ¿no? O peor aún, y se solicita la reparación del daño material y moral. O sea, no necesitas ponérmelo así, se llama reparación del daño integral. Es un todo efectiva, es un todo total a favor de la víctima u ofendido conforme a las consecuencias que la víctima haya sufrido con motivo del hecho victimizante que padeció, ¿no? Y entonces aquí sí los asesores jurídicos pues tienen que conocer los numerales 20 de la Constitución en su apartado C, tenemos que conocer los numerales 26 y 27 de la Ley General de Víctimas, en donde se me va a establecer cuáles son las 5 medidas que van a conformar esta reparación del daño integral. Voy a hablar de la medida de rehabilitación, voy a hablar de la medida de restitución, voy a hablar de la medida de compensación, medida de satisfacción y la medida de no repetición. ¿Cuál de estas medidas, de acuerdo a las características del hecho victimizante, adquiere derecho la víctima u ofendido para poder solicitar y acreditar, ¿no? Pensemos en una medida de rehabilitación, pensemos en un hecho que la ley señala como delito de lesiones culposas. Entonces, ¿cuál es la forma de acreditar esta medida de rehabilitación? Ah, bueno, pues existe un dictamen en materia de medicina del trabajo que determinó que yo tengo una lesión con motivo del hecho delictivo de una disminución de mi capacidad del miembro, mi pierna derecha, reducida a mi 60%. Entonces, el 40% restante, yo no voy a poder continuar realizando las actividades primordiales que yo hacía dentro de mi ámbito laboral, ¿no? Entonces voy a necesitar 2 operaciones más porque me introdujeron una especie de clavos, una especie de tornillos y voy a necesitar rehabilitaciones para recuperar a lo mejor un 25% de mi capacidad de movimiento de mi miembro pierna derecha, hasta llegar a obtener una capacidad total de función de mi miembro derecho, pierna derecha, del 65%, ¿no? Y eso ya me va a permitir continuar con una especie de vida pues similar a la que yo tenía hasta antes del hecho victimizante. Entonces, ¿con qué lo voy a acreditar? Que esta es la parte importante. ¿Qué me dice mi Código Nacional? Si la víctima va a ofrecer medios de prueba, el ofrecimiento de sus medios de prueba tiene que seguir las mismas reglas que se le exigieron al Ministerio Público. Entonces, voy a hablar nuevamente testimonial y pericial. ¿Qué voy a señalar? Aquí yo les puse un ejemplo, la testimonial a cargo de María Gutiérrez González, quien tiene su domicilio en, porque el código me dice, identifícame al testigo y dime cómo lo vamos a localizar. Luego entonces, la idoneidad y la pertinencia y los puntos sobre los cuales va a versar el interrogatorio a María Gutiérrez González. Este es un ejemplo que yo les puse aquí de cómo la víctima u ofendido tiene que cumplir también con estos requisitos. Ahora bien, pensemos que esta testimonial a cargo de María Gutiérrez González o pensemos en mi pericial en materia de medicina del trabajo o una pericial en materia de actuaría, por ejemplo, para poder determinar la afectación que se me causó a mí con motivo del hecho delictivo respecto de mi proyecto de vida.
¿no? De acuerdo a las circunstancias económicas, sociales en las que yo me desarrollaba hasta antes del hecho delictivo y en las que ya no me voy a poder seguir desarrollando porque fui víctima de este hecho delictivo. Entonces, pensemos en que yo tengo estos dos elementos y el Ministerio Público hasta ese momento no los conoce, o es más, sí los conocía, pero no los ofreció en su escrito de acusación. Ahora me corresponde a mí entonces también tener estos registros en donde van a obrar estos medios de prueba. Me voy a referir a la entrevista de María Gutiérrez González, porque María Gutiérrez González aquí le estoy ofreciendo como testigo. Me voy a referir al dictamen pericial en materia de medicina del trabajo, porque aquí lo estoy ofreciendo como la pericial a cargo del doctor Juan Hernández Sánchez, médico especialista en medicina del trabajo. Entonces, yo tengo ya ese dictamen y tengo esta entrevista. Entonces, esos van a ser para mí los elementos materiales con los que en su momento me voy a obligar a realizar también el descubrimiento probatorio, que son las reglas que ahorita vamos a explicar. Ahora bien, me interesa irme a la siguiente parte. ¿Qué va a suceder en el caso de la defensa del acusado? Bueno, me dice también mi Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso de la defensa del acusado, a ella también, al acusado y a su defensa hay que correrle traslado con este escrito de acusación y con el acuerdo que le recayó para que ésta, transcurrido el plazo que el 338 le concedió a la víctima u ofendido, dentro de los 10 días siguientes, ya sea que la víctima haya hecho valer su facultad o no del 338 por escrito, transcurridos estos 3 días que le concedimos a la víctima u ofendido, el acusado, en su caso su abogado defensor, deberá, en términos del artículo 340, poder cumplir con cualquiera de los siguientes supuestos que me precisa este numeral. Y aquí quiero hacer especial énfasis en cómo lo establece mi Código Nacional. Miren ustedes, aquí yo tengo mi artículo 340 y lo voy a tratar de ir explicando poco a poco. Me dice mi artículo 340, actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia. Ojo, estoy todavía dentro de la fase escrita, porque si comprendo la fase escrita, la fase oral de la etapa intermedia es muy, muy, muy sencilla. Fase escrita. Actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia. Dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, o sea, traducción tengo 13 días a partir de que me estás notificando. Pensemos que ese mismo día se notificó a la víctima u ofendido, ya tuvo 3, entonces súmamelos a mí, son 3 días. La ley me dice que tengo 10 días a partir de que fenezca este plazo que se le concedió a la víctima u ofendido, 10 más 3 son 13, ¿no? Entonces, ¿para qué? El acusado, su defensor, ojo, mediante escrito dirigido al juez de control, podrán, ojo con esta parte, porque esta parte ha dado lugar a muchísimas interpretaciones. Dice, mediante escrito dirigido al juez de control, podrán, el podrán es optativo para que haga valer cualquiera de estos supuestos establecidos en estas fracciones. Ojo, no quiere decir que lo puedas hacer por escrito o que lo puedas hacer en la fase oral de la audiencia intermedia. Aquí el código está siendo muy claro, dice, en la fase escrita, mediante escrito dirigido al juez de control, el acusado, su defensor, podrán, o sea, podrá, quiere decir que puedo, señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante y si lo consideran pertinente, requerir su corrección. No obstante, el acusado o su defensor podrán señalarlo en la audiencia intermedia. O sea, ya sea que por escrito te requiera correcciones a la acusación y en su caso aclaraciones a la coadyuvancia de la víctima o ofendido, o me reservo y lo hago valer hasta el día de la celebración de la audiencia intermedia. Luego entonces me dice esta parte, híjoles, esta sí es sumamente importante. Ofrecer los medios de prueba que pretenda se desahoguen en el juicio. Ojo, o sea, por escrito tiene que venir el ofrecimiento de mis medios de prueba. Me voy a referir a una parte importante que en la praxis suele confundirse muchas veces. Oye, Nancy, pero es que en la audiencia intermedia se va a llevar a cabo el debate sobre exclusión de medios de prueba. Sí, pero el ofrecimiento fue por escrito. La exclusión es el acto oral que va a tener verificativo durante la celebración de la audiencia intermedia. Y aquí justamente me voy a detener porque aquí les tengo un criterio que es importantísimo para este tema. Fíjense ustedes. Es una tesis, es aislada, sí, correcto. El número de registro es 2020-653. Esta tesis que es aislada me dice, ojo con el rubro, ofrecimiento de medios de prueba en el sistema penal acusatorio. El que realiza el imputado respecto de aquellos que pretenda desahogar en juicio oral debe formularlo en la fase escrita de la etapa intermedia dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo a que se refiere el artículo 340, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues de lo contrario deben excluirse. Entonces, no me voy a salvar, O sea, el ofrecimiento de estos medios de prueba por escrito tiene que ser el ofrecimiento, perdón, de los medios de prueba del acusado, del defensor del acusado, tiene que ser por escrito.
No voy a llegar el día de la audiencia intermedia y decirle, sí, su señoría, y la defensa desea ofrecer como medios de prueba, No, tiene que ser por escrito. Aquí viene la razón de este criterio. Me dice este criterio. El artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. En la primera se lleva a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba y del ofrecimiento de los medios de prueba. Esto es por escrito ante el juez de control en términos del artículo 340 de dicho ordenamiento. Por su parte, el diverso artículo 337 regula el descubrimiento probatorio, que consiste en la obligación del imputado o su defensor de entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en audiencia intermedia, así como que el acusado o su defensor deberá descubrir los medios de prueba que pretende ofrecer en la audiencia de juicio. De ahí que el imputado debe ofrecer los medios de prueba que pretenda desahogar en el juicio oral en el plazo de 10 días siguientes a que fenezca el señalado para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, a que se refiere el primer párrafo del citado numeral 340, ya que de no hacerlo así, ojo, deben excluirse, pues brindar la posibilidad de ofrecer los medios de prueba como lo pretenden el imputado y su defensor, esto es, con base en el último párrafo del artículo 337 que dispone que en caso de que estos requieran más tiempo para preparar el descubrimiento de su caso, podrán solicitar al juez de control antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia que les conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos. Se le daría un trato procesal diferente al órgano acusador y a la parte ofendida, lo cual está prohibido por el principio de igualdad procesal que impera en el sistema procesal penal acusatorio y oral. Máxime que se perdería de vista que el ofrecimiento de medios de prueba y el descubrimiento probatorio son momentos procesales diversos, porque en la primera fase de la etapa intermedia es donde se lleva a cabo ese ofrecimiento, lo que es diferente a lo previsto en el artículo 337 indicado, es decir, el descubrimiento probatorio mismo que deberán realizar las partes procesales durante la celebración de la audiencia intermedia, una vez que ya fueron ofrecidos esos medios ante la autoridad jurisdiccional en su respectivas contestaciones a la acusación planteada por el Ministerio Público. Por tanto, aun cuando existe un margen de ofrecimiento y admisión de medios de prueba, la revisión sobre su incorporación debe de ser puntual y estricta. Esto es, debe sujetarse a los presupuestos procesales que rigen la función jurisdiccional, dentro de los cuales están los plazos inscritos en la ley, por lo que las partes deben sujetarse a las formalidades que al respecto establece la legislación aplicable. Evidentemente, sí comprendo, es una tesis aislada. Sin embargo, esta tesis aislada pues está viniendo a aplicar en varias de las resoluciones que están tomando los jueces de control en el momento de decidir si se admiten o se excluyen determinados medios de prueba. Evidentemente, creo que hasta este momento está claro que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en términos del 467, me va a dar siempre la oportunidad, para el caso de que no me sea admitido determinado medio de prueba, es decir, un medio de prueba que yo ofrecí me sea excluido, me va a dar la oportunidad de interponer un recurso de apelación. Incluso voy a tener la oportunidad en su momento de hacer valer un juicio de amparo en la vía indirecta. Pero pensemos práctico, seamos prácticos en nuestro pensamiento, ¿no? Pensemos que mi defendido Juan N. se encuentra sujeto por una imputación que en su momento se le hizo de un homicidio calificado, se encuentra sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y entonces yo no llevé a cabo esta formalidad por escrito que establece mi artículo 340. Ofrecer mis medios de prueba en la fase escrita de la etapa intermedia. Y entonces llego a la audiencia intermedia, pretendo en la audiencia intermedia realizar los dos momentos procedimentales en uno solo, ofrecer y descubrir. Y entonces, como acto siguiente, en el momento de debate de exclusión probatoria, la mesa de litigación contraria, conformada por Ministerio Público y Asesoría Jurídica, se van a oponer a la admisión de mis medios de prueba, bajo este argumento de que yo no llevé a cabo el ofrecimiento por escrito y que eso los dejaría en una desigualdad procesal y probatoria, ¿no? Al no haber tenido acceso de manera oportuna a estos registros materiales en donde obran estos medios de prueba que pretendo ofrecer durante la celebración de la audiencia intermedia. El juez de control dice argumento emitido por la representación social que encuentra su fundamento y motivación en el artículo 346, fracción 4 del artículo del numeral, 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Causa por la cual este órgano jurisdiccional considera pertinente excluir los medios de prueba que la defensa pretendió ofrecer durante la celebración de esta audiencia intermedia. Es más, basa su resolución en este criterio que les acabo de compartir en pantalla. Obviamente, quedará salvo mi derecho para poder interponer mi recurso de apelación, pero ojalá yo pudiera decirles que los recursos de apelación se resuelven en los términos y en los plazos que fija la ley, pero no es así, también dependen de una carga probatoria que se tenga en los tribunales de alzada. Y a lo mejor el tribunal de apelación dice yo también comulgo con el criterio emitido por el ACUO y queda firme la resolución y por lo tanto queda firme la exclusión de estos medios de prueba por parte de la defensa. Y me puedo ir incluso al amparo en la vía indirecta, pero bueno, un amparo en la vía indirecta
así muy, muy, muy rápido, 4 o 5 meses para su resolución. Hoy estoy hablando de muy, muy, muy rápido. Pensemos más 2 meses, 3 meses que se tomó la apelación. Entonces, abogado, abogada, ya me ayudaste para quedarme otros 6 meses más sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, cuando durante este plazo bien pudimos haber avanzado si las formalidades las hubieras cumplido, tal cual te lo establece la ley, bien pudimos haber avanzado para llegar a la etapa de juicio oral. Y en juicio oral a lo mejor nos hubiéramos aventado una absolución. Y entonces, imagínate aquí, ¿no? A lo mejor en amparo indirecto me dice, tiene razón la defensa. El quejoso tiene la razón, le asiste la razón. Y no puedo pasar por encima de lo que establece el 20 de la Constitución, él puede ofrecer, porque no hay formalidades que específicamente le sean exigibles a él. Y bueno, vamos a retrotraer, déjese sin efectos la resolución, a través de la cual se dio por excluido el medio de prueba consistente en, y téngasele por admitidos a la defensa. Pensemos que esto sucede. ¿Sabes cuánto tiempo ya me tardé? Ya me eché 6 meses en la interposición de mis medios de impugnación. Luego entonces me dice, ok, díctese auto de apertura con las correcciones que se señalaron, en este caso por el juzgado de distrito competente. Admítase los medios de prueba. Ok, vámonos a juicio. En juicio todavía me puedo tomar 60 días para que se fije la audiencia de juicio, o sea, 2 meses más. Y entonces todavía viene todo lo que es el debate de la etapa de juicio. Y a lo mejor me voy a aventar 2 meses más lo que corresponde a juicio. Ya me chuté 1 año más privado de mi libertad. Evidentemente, pues esto es en detrimento del tipo de defensa que quieras llevar, ¿no? Nosotros tenemos como abogados, tenemos un compromiso, tenemos este ejercicio profesional de la mejor manera posible. Quizá si mi defendido no está sujeto a medida cautelar de prisión preventiva, está gozando de su libertad, pues sin problema, ¿no? Vamos a lo mejor hasta en ejercicio de aprendizaje, vamos a retar a ese juez de control y vamos a decirle que esto es una tesis aislada y que por lo tanto no tiene que ser de efecto vinculante. A lo mejor la cuestión profesional me da la oportunidad de hacerlo de esa manera, pero si él está sujeto a medida cautelar de prisión preventiva, o sea, lo que a una persona que está privada de su libertad le interesa de manera inmediata es obtener su libertad de regreso. Y entonces, en ese sentido, pues no va a resultar tan conveniente, ¿no? Por eso, entonces, esta parte del artículo 340, sí quise detenerme en la explicación de a lo que se refiere. El 340 no es que me diga, mira, o lo haces por escrito o lo haces el día de la celebración de la audiencia intermedia, salvo el caso que en específico me dice, o requieres aclaraciones o precisiones a la acusación del Ministerio Público que ya formuló por escrito, o en su caso, a la coadyuvancia de la víctima o ofendido, ya sea por escrito o hasta el día de la celebración de la audiencia intermedia. Pero si tu defensa vas a ofrecer medios de prueba, los medios de prueba los tienes que ofrecer por escrito, ¿sale? Puede ser que solicites la acumulación o separación de acusaciones. Ok, esta también tendrás que solicitarla por escrito. Ok, ¿qué más sigue entonces? Manifestarme sobre los acuerdos probatorios. Generalmente el Ministerio Público en su escrito de acusación hace una propuesta de acuerdos probatorios. ¿Qué son estos? Son hechos que por su propia naturaleza, derivado de los antecedentes de la investigación, ya no van a necesitar ser acreditados en etapa de juicio. Voy a ponerles un ejemplo muy, muy, muy sencillo para que veamos cómo es que podría generarse un acuerdo probatorio, ¿no? Pensemos que el Ministerio Público tiene una acusación por homicidio calificado. Y pensemos que la defensa tiene su estrategia, su teoría del caso, dice, mira, no es un homicidio calificado, fue un homicidio culposo. Entonces, ¿qué tenemos claro? ¿Sobre qué no tenemos duda? ¿Cuál es el hecho que no podemos poner a duda cuando vayamos a juicio? Hay un muerto. Entonces, ¿cuál será mi acuerdo probatorio? Que el señor Juan Pérez Gutiérrez ya no tiene vida. ¿Y esto de dónde se desprende? Pues hay un antecedente de la investigación, como lo es la necropsia, que nos dice que ya no tiene vida. Hay un antecedente que en su momento fue incorporado por los ofendidos, que es el acta de defunción, que nos dice que ya no tiene vida. Entonces, este hecho se da por suficientemente probado, derivado de los propios antecedentes de la investigación. Ya no va a requerir ser objeto de prueba para efectos de la celebración de la audiencia de juicio oral. Entonces, sobre esta propuesta de acuerdos probatorios, la defensa también se puede pronunciar por escrito, ¿no? Generalmente también en la praxis jurídica, cuando lleguemos a la celebración de la audiencia intermedia, pues ahí mismo me dice el Ministerio Público, mira, yo no propuse acuerdos probatorios en mi escrito de acusación, pero ya habiendo revisado detenidamente el asunto, pues ahora sí tengo propuestas de acuerdos probatorios, ¿no? Y mi propuesta de acuerdos probatorios son 1, 2, 3, 4 y 5. Y el juez de control me va a decir, a ver, defensa, manifestación al respecto.
Su señoría, por cuanto hace el acuerdo probatorio planteado con el número 1, no hay oposición. Por cuanto hace el acuerdo probatorio planteado con el número 2, sí tengo oposición a este. Es más, ni tan siquiera me va a preguntar por qué me opongo, porque son acuerdos, son convenciones que se van a establecer por las partes y que no van a necesitar ser sujetas de prueba, ¿sale? Si yo no estoy de acuerdo, por eso se llaman convenciones, si no estoy de acuerdo, el juez dice, bueno, la defensa dice que no está de acuerdo con la propuesta de acuerdo probatorio número 2 hecha por la representación social, entonces no se fija como acuerdo probatorio. Siguiente, ¿sale? Entonces, estos van a ser mis propuestas de acuerdos probatorios hasta este punto, ¿sale? Entonces, esta sería mi actuación como defensa. Ahora bien, voy a regresarme un poquito a mi dinámica que estoy manejando en este supuesto. Ahora, ¿por qué son importantes estas intervenciones de la víctima u ofendido en términos del 338? Porque es importante la actuación del Ministerio Público a través de la formulación de su escrito de acusación, porque es importante la intervención de la defensa en términos del 340. Me voy a referir al apartado probatorio. Bueno, porque el Ministerio Público está obligado a descubrir probatoriamente a favor de la víctima u ofendido y a favor del acusado junto con su abogado defensor todos los elementos probatorios que obren, todos los antecedentes de la investigación, desde la denuncia o querella hasta todo lo que se tiene dentro de la investigación complementaria. Es decir, aquí sí es bien importante que la víctima u ofendido, su asesor jurídico, por ejemplo, es bien importante que la defensa del acusado acuda a la fiscalía a poder recibir el descubrimiento probatorio, la entrega material de todos los antecedentes de la investigación. Yo sé que en la praxis jurídica, para cuando nosotros acudimos a la celebración de la audiencia inicial, se nos entregó un legajo, un traslado de esa carpeta de investigación, de esos antecedentes de la investigación. Pero, por ejemplo, hay cuestiones, indicios que quedaron en la bodega de resguardo de evidencias. Entonces, es importante para este momento que se me ponga a la vista materialmente todo lo que el Ministerio Público tiene dentro de esa investigación. O, por ejemplo, hablemos de los videos de C2, hablemos de los videos de C4, hablemos de, por ejemplo, los videos de C5, se le hicieron llegar al Ministerio Público, el Ministerio Público me va a decir, oye, ¿sabes qué, Nancy? Abogada defensora, tengo unos videos que fueron remitidos por C2, por C4 o por C5. ¿Sabes qué? Estos forman parte de los antecedentes de la investigación. Entonces, Nancy, para que yo esté en condición de realizarte mi descubrimiento probatorio de estos antecedentes de la investigación, trae, por favor, para tal día, 2 USBs con tanto de capacidad, nuevas, por favor, para efecto de que yo lo pase a la unidad de sistema correspondiente y se te entregue la grabación en esas USBs de los videos que me fueron remitidos en esta investigación por C2, por C4 o por C5 y estés en condición de observarlos, ¿no? O muchas veces sucede cuando, por ejemplo, durante la investigación complementaria se recabaron a lo mejor videograbaciones, a lo mejor audios de privados, de particulares. Entonces, también hace lo mismo el Ministerio Público. Aquí sí les voy a recomendar que, por ejemplo, cuando acudimos a la fiscalía para recibir este descubrimiento probatorio, sí se ponga especial atención en lo que se está afirmando. Esto es, me estoy llevando, por ejemplo, pensemos, ¿no? Me estoy llevando tantos antecedentes de la investigación. Bien, entonces, me estoy llevando 2 USBs, una marca Kingston, capacidad 32 gigas, con 2 carpetas aperturadas, una con números, con folio, la siguiente con folio, la primera carpeta con una capacidad de grabación de tanto, la segunda carpeta con una capacidad de grabación de tanto. Y es importante que se tenga acceso siempre a la mano a una computadora para poder incorporar esas USBs que me entregó el Ministerio Público como parte de la entrega material del descubrimiento probatorio a su cargo para que yo pueda acceder a esta información, porque el Ministerio Público muy formalmente me va a decir, mira, Nancy, aquí está el registro de que te estás llevando a cabo el descubrimiento probatorio, ¿no? Aquí está todo ya debidamente descrito lo que te estás llevando, aquí está la fecha, aquí por favor fírmale, que te lo estás llevando el día de hoy, ¿no? Entonces, si yo firmo, quiere decir que ese descubrimiento probatorio sí se realizó en tiempo y forma. Y entonces, para cuando lleguemos a la parte de la audiencia intermedia, el juez de control va a preguntar a las partes intervinientes, una vez asegurada su presencia, el juez de control va a preguntar a las partes intervinientes si se llevó a cabo el descubrimiento probatorio conforme a las formalidades que establece el código. Y entonces el Ministerio Público va a decir, sí, por supuesto, su señoría, yo bajo el principio de lealtad le manifiesto que en fecha 23 de septiembre de 2021, la abogada defensora Nancy Villafán Pérez acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de esta entidad federativa por cuanto hace a la Fiscalía Especializada, por ejemplo, de violencia familiar, y se le hizo entrega materialmente del descubrimiento probatorio por parte de esta representación social. Entonces, ¿qué pasaría si la defensa dice, ¿sabe qué, su señoría? Sí, pero ¿qué cree? Que me entregó 2 USBs, pero cuando intenté abrirlas, no se pueden abrir, no puedo acceder al contenido de las USBs. Y el MP me va a decir, no, yo te hice entrega, tú aquí firmaste de que efectivamente se te corrió el debido traslado con todos estos antecedentes de la investigación. Por eso es muy importante
ser muy, muy, muy astutos en el cómo estamos recepcionando este descubrimiento probatorio. ¿Por qué? Pues porque de lo que me esté descubriendo el Ministerio Público puede ser que incluso, evidentemente, él tiene que fortalecer su versión de su teoría del caso, ¿no? Su versión acusadora de su teoría del caso. Entonces puede ser que exista un antecedente de la investigación que me favorece a mí, favorece la defensa, la teoría del caso de mi defendido. Entonces, ese antecedente de la investigación yo lo puedo utilizar, acuérdense, libertad de la prueba. Entonces, puedo utilizar ese antecedente de la investigación y poder ofrecerlo en la calidad de medio de prueba que le corresponda en términos de mi escrito de ofrecimiento de medios de prueba dirigido a mi juez de control para dar cumplimiento a lo que establece mi numeral 340 de mi Código Nacional, ¿sale? Ahora bien, ¿qué pasa con este escrito? Pensemos en el escrito de la víctima u ofendido. La víctima u ofendido va a presentar su escrito en términos del 338 dirigido al segundo juez de control con los datos que yo ya les señalaba dentro del documento que les compartí. Luego entonces, ese descubrimiento probatorio a cargo de la víctima u ofendido se tiene que llevar por conducto del Ministerio Público, es decir, el Ministerio Público va a hacer este puente de comunicación entre la víctima u ofendido y la defensa. Si la víctima u ofendido ofreció el ejemplo, estos medios de prueba que fue este dictamen en materia de medicina legal, que ofreció este dictamen en materia de actuaría para poder determinar estas afectaciones a su proyecto de vida de la víctima u ofendido para efectos de acceder a esta reparación del daño integral. Entonces, estos antecedentes, estos registros que va a hacer con lo que vamos a descubrir probatoriamente a favor del acusado y su defensor, se tiene que hacer por conducto del Ministerio Público. Entonces, lo mismo, va a la defensa y la defensa dice, oye, agente del Ministerio Público, fíjate que recibí la notificación de la coadyuvancia de la víctima u ofendido en términos del 338 y ofreció medios de prueba consistentes en necesito tener acceso a estos medios de prueba. Sí, por supuesto, yo te voy a realizar el descubrimiento probatorio correspondiente, ¿sale? Entonces, ese es el descubrimiento probatorio a cargo de la víctima u ofendido. Ahora bien, me interesa el descubrimiento probatorio de la defensa del acusado. Aquí no se me olvide, vuelvo a precisar, sí puedo, no quiere decir que no lo pueda hacer, ¿no? Obviamente eso va a representar un riesgo que en su momento tendrá que absorber la defensa del acusado. Puede ser que yo me arriesgue y que diga, mira, yo te voy a ofrecer mis medios de prueba hasta el día de la celebración de la audiencia intermedia, pero puede ser que me sorprendan con la aplicación de este criterio, que además es una interpretación de lo que dice el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y entonces puede ser que en este sentido en términos de este 340, ofrecí mis medios de prueba por escrito. Entonces, yo tengo ya también, yo lo que acostumbro hacer en la praxis, en el ejercicio jurídico, es tener una carpetita. Esta carpetita va a ir dirigida específicamente al Ministerio Público y al asesor jurídico de la víctima u ofendido. Entonces, tengo mi carpetita para el Ministerio Público y tengo mi carpetita para la asesoría jurídica. Voy a hacer mi escrito de ofrecimiento de medios de prueba, yo como defensa, dirigido a el juez de control, C. Juez de control tal, copio el rubro, voy a realizar mi escrito que dando cumplimiento en tiempo y forma en términos de lo que establece el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por cuanto hace a la fracción, por ejemplo, aquí me conviene precisar, ejemplo, por cuanto hace a la fracción número 1 del artículo 340, no hay vicios que señalar a la acusación del Ministerio Público, ni tampoco precisiones a la coadyuvancia de la víctima u ofendido. Por cuanto hace a la fracción número 2, aquí ya viene mi ofrecimiento de medios de prueba, y aquí puedo ser, pues, tan amplio o tan corto como yo quiera. Es un ejercicio libre del ofrecimiento de los medios de prueba. ¿Por qué, Nancy? Porque no hay requisito. Si ustedes ven el contenido del 340, no hay un requisito que me diga, oye, defensa, tú tienes que ofrecer los medios de prueba cumpliendo tales requisitos. No, digo, en un ejercicio de interpretación de igualdad entre el Ministerio Público, entre la víctima u ofendido y entre la defensa, tendríamos que seguir las mismas indicaciones. Yo puedo llevar a cabo mi ofrecimiento de medios de prueba en este sentido, ¿no? Pensemos en el testimonio a cargo de Luis Pérez López. Entonces, voy a ofrecer mi medio de prueba consistente en el testimonio a cargo de Luis Pérez López, medio de prueba que podrá ser localizado a través de, entonces voy a señalar cuál es su medio de localización. Luego, entonces, su idoneidad y su pertinencia. ¿Por qué es idóneo? Porque es pertinente para acreditar qué. Y luego, entonces, los puntos sobre los cuales va a versar su interrogatorio. Hay un ponente que me fascina, pues como lo hace de una manera muy, muy didáctica, que es el maestro Eric Rauda, y él dice, bueno, mira, en mi escrito como defensa, puedo señalar puntos sobre los cuales va a versar el interrogatorio. Y entonces voy a señalar. Punto número 1. De acuerdo a todo lo que sabe y le consta, por así haberlo precisado, en el registro de entrevista de 20 de mayo de 2021. Siempre y cuando yo sepa que no hay otro registro que amplió la entrevista. Entonces, ¿qué le voy a preguntar
a Luis Pérez López, por ejemplo, mi testigo, ¿qué le voy a preguntar en su momento? Pues le voy a preguntar únicamente lo que refirió en la entrevista de 25 de mayo de 2021. Entonces, ¿cómo voy a llevar a cabo ese interrogatorio? Es justo a lo que nosotros conocemos como estrategias de litigación, ¿no? A lo mejor voy a empezar en juicio a preguntarle a Luis, por ejemplo, ¿qué sabe de lo acontecido el 20 de mayo de 2021? ¿Por qué lo sabe? Entonces, eso ya dependerá de mí. Esas ya van a ser estrategias de litigación para que se lleve a cabo el interrogatorio en etapa de juicio oral. Hasta aquí, yo estoy precisando que la información que sabe y le consta a Luis Pérez López es únicamente la que rindió en su entrevista. Entonces, ¿con qué te voy a descubrir probatoriamente a ti, Ministerio Público, a ti, asesoría jurídica? Te voy a descubrir probatoriamente el registro de entrevista de 25 de mayo de 2021 a nombre de Luis Pérez López. Ok, a ver, Nancy, pero si ese registro no obra en la carpeta de investigación, no importa, soy defensa. Durante el plazo de investigación complementaria tuve la oportunidad de llevar a cabo mi propia estrategia de investigación. Entonces, durante el desarrollo de mi estrategia de investigación, yo pude haber buscado personas a las cuales les consta, por así haberlo percibido a través de sus sentidos, les consta lo que realmente sucedió, que es la información que me dijo mi acusado. A lo mejor lo voy a sustentar porque el señor Luis Pérez López, además, tiene su domicilio enfrente de donde acontecieron los hechos y él videograbó el momento preciso en el que llegó Pedro y atacó a Juan, y Juan no tuvo de otra más que repeler esa agresión que en su momento Pedro llevó a cabo sobre él sin motivo alguno. Entonces, sí, efectivamente, Pedro está muerto. Y la muerte de Pedro se le atribuye a Juan, pero Juan actuó bajo legítima defensa, que esa es mi teoría del caso, es una teoría del caso activa. Y entonces, ¿con qué lo voy a probar? El testimonio de Luis. Además, la grabación que en su momento voy a incorporar a juicio a través de la identificación y reconocimiento que Luis realice mediante las preguntas que le voy a formular en juicio. Entonces, aquí ya tengo dos elementos probatorios. Fíjense ustedes, estoy hablando de la entrevista de Luis y estoy hablando de la videograbación. Entonces, ¿qué voy a descubrirle probatoriamente al Ministerio Público y a la asesoría jurídica? Les voy a descubrir la entrevista de Luis y le voy a descubrir, en su caso, pues el contenido de este video. Ojo, aquí también tuve que haberle aplicado su respectiva cadena de custodia para la obtención de este video, ¿no? Entonces, voy a descubrirle el contenido de este video para que en su momento todos estemos en condición de igualarnos probatoriamente. O sea, no pretendo sorprender absolutamente a nadie, ni durante la audiencia intermedia, ni aún menos en etapa de juicio oral, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el descubrimiento probatorio? ¿Qué es ese descubrimiento probatorio? ¿Qué estoy diciendo que es entonces este descubrimiento probatorio? El descubrimiento probatorio entonces va a ser la entrega material de todos esos registros en el medio en el que obren, de donde se va a desprender en su momento la información probatoria que se pretenderá incorporar a juicio. Entonces, pensemos en la defensa, pensemos en la estrategia de la defensa, ¿no? La defensa ya presentó su escrito en términos del artículo 340 dirigido al juez de control. No voy a llegar con el juez de control y le voy a decir, oye, aquí está, mira, aquí está el dictamen en materia de balística y aquí está el dictamen en materia de criminalística. Y aquí está la entrevista de Luis Pérez López. No, 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 porque el juez de control me va a decir, defensa, así no se hacen las cosas. Yo no puedo acceder al contenido de tus dictámenes, ni puedo acceder al contenido de tu entrevista, porque no me puedo contaminar. Aquí en la carpeta administrativa no podemos conservar esta información. Tú nada más me vas a presentar tu escrito dirigido al juez de control, en el cual estás dando cumplimiento a lo que establece el artículo 340. Pero vas a realizar otro escrito dirigido al C. agente de Ministerio Público, adscrito a la unidad de litigación con sede en. Aquí me vas a dirigir tu escrito al Ministerio Público y entonces aquí vas a detallar, por ejemplo, que en términos de lo que establece el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales y para estar en condición de cumplir con el descubrimiento probatorio al que hace referencia el artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se descubre probatoriamente y me describes, ¿no? Una entrevista de fecha 25 de mayo de 2021 a nombre de Luis Pérez López, firmada por Luis Pérez López. Número 2, dictamen en materia de criminalística. Ese es el descubrimiento probatorio, ¿eh? Dictamen en materia de criminalística a cargo del licenciado en criminalística Salvador Pérez Gutiérrez, de fecha 27 de mayo de 2021, que obra a 10 hojas, por ejemplo. Ese es mi descubrimiento probatorio. Ok, documento 3, documento consistente en una factura de fecha 28 de mayo de 2021, firmado por Luis Pérez López, por ejemplo.
Ese es mi descubrimiento probatorio. Esa es la actividad de descubrimiento probatorio que va a realizar la defensa. Y entonces, a este escrito que le estoy entregando al Ministerio Público, le voy a sacar su copia como si fuera una especie de acuse, y entonces le voy a decir al Ministerio Público, fírmame aquí, que te estoy realizando tu respectivo descubrimiento probatorio. Fírmale aquí, te estoy realizando tu respectivo descubrimiento probatorio. Ahora bien, lo mismo voy a hacer con la asesoría jurídica. A la asesoría jurídica también, digo, el problema lo tenemos a lo mejor cuando es un asesor jurídico público, pero si es un asesor jurídico particular, pensemos, no sé, se me ocurre que pensemos en el licenciado Carlos Sánchez Pérez, ¿no? Entonces, Carlos Sánchez Pérez, asesor jurídico de la víctima o ofendido de nombre Petra Gutiérrez López. Entonces, en el domicilio que obra, del que tenemos conocimiento de la asesoría jurídica, su correo electrónico, su número telefónico, su domicilio físico, hay quienes todavía pues no les gusta hacer uso de las tecnologías al por mayor y bueno, confían todavía en la existencia de los domicilios físicos. Entonces, iré a buscar al asesor jurídico de la víctima u ofendido y haré exactamente lo mismo. Le voy a correr su respectivo traslado con su descubrimiento probatorio. Ese es el ejercicio del descubrimiento probatorio, ¿sale? Ese va a ser el ejercicio de mi descubrimiento probatorio. Entonces, ¿qué va a suceder en este ejercicio del descubrimiento probatorio? Si yo no lo cumplo, va a ser materia de exclusión probatoria durante la celebración de la audiencia intermedia. ¿Por qué sería materia de exclusión probatoria durante la celebración de la audiencia intermedia? Bueno, porque justamente una de las fracciones que establece mi artículo 346, me voy a ir a la fracción 4, exclusión de medios de prueba para la audiencia de debate, fracción 4, por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este código para su desahogo. ¿Cuáles fueron las disposiciones señaladas en el código para su desahogo? Que ofreciera. Ese es un requisito sin el cual no. Entonces, si no ofrecí por escrito, si no descubrí probatoriamente dentro de los plazos que tuve para poder llevar a cabo este descubrimiento probatorio en audiencia intermedia, en este segmento que tendrá que ser el debate sobre la exclusión de medios de prueba, me van a decir, no cumpliste con las formalidades que establece la ley para su desahogo. Se actualiza la fracción 4 del 346 y por lo tanto exclúyase el medio de prueba consistente en el testimonio de Luis Pérez López. Exclúyase el medio de prueba consistente en la pericial en materia de criminalística a cargo de Salvador Gutiérrez Sánchez. Entonces, ¿puedo? Pues sí, obviamente, ¿no? El tema de exclusión de medios de prueba, lo que tú me excluyas puede ser materia de un medio de impugnación, apelación, en su caso, juicio de amparo en la vía indirecta, por supuesto, pero insisto, es un riesgo que yo tendré que estar consciente que voy a asumir. Ahora, mediante el uso de las tecnologías es sumamente sencillo llevar a cabo este ejercicio de descubrimiento probatorio. Si tenemos el correo electrónico del asesor jurídico, si tenemos el correo electrónico de la defensa, basta incluso con que se haga uso de nuestro correo electrónico, se haga una nube de Drive y se suba la información correspondiente que va a formar parte de ese descubrimiento probatorio con el cual le vamos a correr traslado a estas partes intervinientes. Es, por ejemplo, bien importante, pues el escaneo a través de PDF. PDF es una forma en la que la mayoría de nosotros pues tiene acceso incluso a través de cualquier dispositivo, un teléfono celular, generalmente ya tiene lector de PDF. Entonces, a través de tu teléfono celular, pues puedes descargar esta nube de Drive que se hace y tienes a tu disposición pues todos estos registros a través de los cuales pues se llevó a cabo ese descubrimiento probatorio, ¿no? Entonces creo que hasta este punto queda comprendida esta parte. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, Nancy, qué pasa si yo soy nuevo en la defensa y no tuve la oportunidad de llevar a cabo el descubrimiento probatorio como muchas veces sucede en la praxis jurídica, ¿no? Voy a poner un ejemplo. El señor Juan Hernández Pérez se encuentra sujeto a medida cautelar de prisión preventiva oficiosa o justificada. Durante la audiencia inicial tuvo al abogado X. Por ahí ya no hubo posibilidad de que llegaran a un acuerdo en términos económicos, en términos de satisfacción del servicio prestado del abogado hacia esta persona privada de la libertad. Y bueno, se formula la acusación por parte del Ministerio Público. Pero pues el abogado, aunque se le realizó la notificación, pues él nos dijo, no, yo ya estoy a uno de dejar la defensa del señor Juan Hernández Pérez, yo ya no voy a ser más abogado. Y entonces Juan Hernández Pérez recibe la acusación, eso la recibe el día lunes, por ejemplo, hasta el día de visita, que es sábado, domingo, va la familia a visitarlo al interior del centro penitenciario, saca su hojita de notificación de la acusación, saca su acusación, Juan Hernández Pérez, y les dice, miren ustedes, esto me notificaron, y dicen que para tal fecha va a haber audiencia intermedia. ¿Qué hago? No tengo abogado, la familia va y busca, cualquiera de ustedes buenísimos en el medio,
y llega con cualquiera de ustedes y les dice, oye, abogado, fíjate que está escrito, a mi familiar le llegó esta notificación, teníamos otro abogado, pero pues ya no nos contesta las llamadas, ¿no? Entonces, queremos ver qué se tiene que hacer. Dice el abogado, oigan, ¿y tienen medios de prueba que hayan ustedes ofrecido? ¿Se practicaron por su anterior abogado durante el plazo de investigación complementaria algunas diligencias probatorias? La familia dice, no, ¿qué es eso? No, 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 pues la verdad es que no, nunca nos dijo nada, nos dijo que todo estaba bien, que él nos iba a informar de qué se trataba, pero pues la verdad es que eso ya no sucedió, ¿no? Hasta esto que nosotros tenemos en este momento, y eso porque fuimos a visitar al señor Juan al interior del reclusorio y nos hizo entrega de esto. Dice el abogado, entonces no hay pruebas. Pues no, pensamos que no hay pruebas. Ok, entonces, dice el abogado, ¿ahora qué hago? ¿Cuál es la posibilidad que ahora va a tener el abogado para poder llevar a cabo esta parte del descubrimiento probatorio? Aquí me interesa el último párrafo del artículo 337. Perdónenme. Dice, en caso que el acusado, su defensor, requiera más tiempo para preparar el descubrimiento o su caso, podrá solicitar al juez de control antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia, le conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos. Entonces, yo antes de la audiencia intermedia, antes de la fecha de la audiencia intermedia, puedo generar una audiencia y generando esta audiencia, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en esta audiencia le voy a decir al juez de control que soy nuevo en la defensa, acepto, protesto el cargo, le voy a señalar que para que mi defendido esté en condición de ejercer una debida defensa, pues estoy en posibilidad de solicitarle al juez de control me autorice el último párrafo del artículo 337. Esto es, que esta defensa requiere que se le conceda un plazo razonable para poder llevar a cabo el descubrimiento probatorio y la preparación de su caso, pero sí tengo que justificar el plazo razonable que estoy solicitando y tengo que justificar el porqué de ese plazo razonable. Soy nuevo en la defensa. La anterior defensa, bajo la estrategia que haya tenido, pues hasta este momento no existe un elemento probatorio que haya sido ofrecido a favor del acusado y el señor acusado tiene derecho a conservar una defensa técnica y adecuada. Y entonces esta nueva defensa, que fue recientemente contratada por así haber llegado a un acuerdo con el acusado y con la familia del acusado, considera importante antes de que tenga verificativo la celebración de la audiencia intermedia para estar en condición de llegar con material probatorio en su momento a la celebración de la audiencia de juicio oral, considera importante se nos concede un plazo razonable para preparar el descubrimiento probatorio y el caso. ¿Cuáles son estos elementos probatorios que hasta este momento la defensa perfila preparar? Los voy a señalar enunciativa más no limitativamente, porque todavía como tal no estoy enterado del caso, solo conozco la versión que se me ha dado a conocer por la familia del acusado, se me corrió traslado, en este caso pues directamente por el acusado, porque a él se le notificó en el interior del centro penitenciario con un escrito de acusación. Entonces, lo único que sé es esto, ¿no? Voy a señalar a lo mejor que se va a necesitar una pericial en materia de mecánica de hechos, que se va a señalar una pericial en materia de criminalística. Entonces, ¿cuáles son los actos enunciativamente, más no limitativamente, en su momento podrán formar parte de la preparación del descubrimiento probatorio, para lo cual su señoría, después de haberlo consultado, en este caso, pues con las personas especialistas que van a trabajar estos actos que se están refiriendo por parte de la defensa, se solicita, se le concede el plazo razonable de 20 días, de 30 días, para efecto de que se esté en condición de cumplir con lo que establece el último párrafo del artículo 337, pero tiene que ser solicitado antes de la celebración de la audiencia intermedia, ¿sale? Tiene que ser solicitado antes de la celebración de la audiencia intermedia. ¿Por qué? Porque todos mis elementos probatorios, en el caso de defensa, tienen que quedar debidamente ofrecidos en términos de estos 10 días que establece el artículo 340 y debo de entregar materialmente copia de todos mis registros, acceder, permitirle a las partes contrarias, Ministerio Público y Asesoría Jurídica, el acceso a todos estos elementos probatorios. Si, por ejemplo, excepcionalmente no cuento con el dictamen pericial en materia de criminalística, excepcionalmente, el traslado de ese dictamen pericial en materia de criminalística sí se podrá hacer a más tardar 3 días antes de la celebración de la audiencia intermedia. Ojo, pero el traslado, el ofrecimiento ya se tuvo que haber hecho dentro de ese plazo de los 10 días que me establece el artículo 340, contados a partir de que feneció el término de los 3 días que se le concedió a la víctima u ofendido en términos del artículo 338. Ahora bien,
Esta parte del 337 es totalmente diversa de lo que me señala mi último párrafo del artículo 341. Mi último párrafo dice, previa celebración de la audiencia intermedia, el juez de control podrá, por una sola ocasión y a solicitud de la defensa, diferir hasta por 10 días la celebración de la audiencia intermedia. Para tal efecto, la defensa deberá exponer las razones por las cuales se ha requerido dicho diferimiento. Ojo, quiero aclarar que esta última parte del artículo 341 no es para descubrir probatoriamente, no es para preparar estratégicamente mi caso como defensa. Esta última parte del artículo 341 posiblemente se dé porque a lo mejor durante el escrito de acusación el Ministerio Público sí estableció la posibilidad de irnos a alguna forma de determinación anticipada y entonces la defensa va a proponerle al acusado en qué consiste esta forma de determinación anticipada y va a escuchar la oferta de la pena que tiene el Ministerio Público que señalarle al acusado para tal efecto y ver las posibilidades en las que se encuentra el acusado para estar en condición de acceder a esta forma de determinación anticipada, de garantizar o de cubrir la reparación del daño causado a la víctima u ofendido. Entonces, esta parte me va a servir para decidir, mira, estamos en condición, ya lo pensamos bien y no queremos irnos a juicio, estamos en condición de generar una solución alterna y queremos provocar el acercamiento con la víctima u ofendido. Estamos en condición de tratar de verificar en qué consiste la propuesta de forma de determinación anticipada, esto es abreviado, el procedimiento abreviado, que nos está haciendo referencia la gente del Ministerio Público, por cuanto hace a que yo le explique a mi defendido en qué consiste esta forma de determinación anticipada y en su caso explicarle en qué consiste la pena que está solicitando el Ministerio Público se le imponga a mi defendido, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad, por eso este 341 me dice, mira, se va a diferir por una sola ocasión y en este caso se va a diferir a petición de la defensa por un plazo de hasta 10 días, pero es totalmente diferente a esta circunstancia que me establece el artículo 337 para poder llevar a cabo esto que es el descubrimiento probatorio, tanto por el Ministerio Público, por la asesoría jurídica de la víctima y en su caso por la defensa del acusado, ¿sale? Se trata de circunstancias totalmente diferentes. Entonces, esta situación tiene que quedar perfectamente clara. Ahora bien, ¿por qué es importante esta parte del descubrimiento probatorio? Bueno, esta parte del descubrimiento probatorio es importante, me voy a regresar a mi esquema que estoy compartiendo con ustedes, porque realizado el descubrimiento probatorio, finaliza la fase escrita de la etapa intermedia y estaremos en condición de dar entrada a la fase oral de la etapa intermedia. Para esta fase oral nosotros ya fuimos notificados del día y la hora para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia intermedia. La audiencia intermedia tiene por objetivo que se depuren, en su caso, los hechos y que se depuren los medios de prueba con los cuales pretendemos llegar a la celebración de la audiencia de juicio oral. Ahora bien, en esta audiencia intermedia, ¿cuáles van a ser los actos procedimentales? Bueno, apertura de la audiencia intermedia, verificación de la presencia ininterrumpida de las partes intervinientes, evidentemente la verificación de la presencia ininterrumpida por parte del juez de control y, en su caso, la exposición sucinta de la acusación por parte del Ministerio Público, requerimiento del juez de control a las partes intervinientes en orden víctima u ofendido, su asesor jurídico para que realicen en su caso solicitud de aclaraciones o precisiones técnicas a la formulación de la imputación, de la acusación, perdón, que hizo el Ministerio Público. Posibilidad de la defensa para que en su caso también se pronuncie sobre estas aclaraciones o precisiones a la acusación del Ministerio Público y en su caso a la coadyuvancia de la víctima u ofendido. Y luego vamos a entrar entonces a este tema que tiene que ver con la exclusión de medios de prueba. Se tuvo que satisfacer esta parte en la fase escrita, que muchas veces la dinámica en la praxis de varios jueces de control es, ustedes ya saben cuáles son los medios de prueba que fueron ofrecidos por cada uno de ustedes, Ministerio Público, asesoría jurídica y defensa del acusado. Por lo tanto, para estar en condición de que este segmento de la audiencia intermedia se verifique de manera pronta y efectiva, hagamos únicamente referencia a cuáles van a ser los medios de prueba que van a ser objeto de exclusión. Entonces, esta es una dinámica que suelen manejar varios jueces de control. Entonces, Ministerio Público ya nos corrió traslado en su momento con su respectivo escrito de acusación en donde viene el ofrecimiento de sus medios de prueba. Luego, entonces, asesoría jurídica, alguna manifestación, no, su señoría, en los mismos términos que refiere la gente del Ministerio Público, esta asesoría jurídica solicita les sean admitidos los medios de prueba ofrecidos por la representación social. Así también en su momento los que esta asesoría jurídica ofreció para efectos de la acreditación de la reparación del daño y del monto a cubrir como parte de esta reparación del daño. Y entonces, ahora le vamos a dar el uso de la voz a la defensa para que la defensa se pronuncie en cualquiera de los 4 supuestos que establece mi artículo 346, que son el objeto de la exclusión de medios de prueba durante la audiencia intermedia. ¿Cuáles van a ser estos? Por ser ilícitos, por haber sido declarados nulos con anterioridad,
por, en su caso, recaer sobre hechos que ya son suficientemente probados, hechos notorios, hechos que no requieren de prueba, o recaer sobre medios de prueba que son súper abundantes o sobreabundantes. Entonces, aquí vienen estas tres fracciones, fracción 1, fracción 2 y fracción 3 de mi artículo 346, que nosotros ya tenemos perfectamente identificados. La primera fracción va a recaer sobre la exclusión de medios de prueba sobreabundantes, impertinentes, que pretenden acreditar hechos públicos o notorios, que resulten ser con efectos dilatorios al proceso penal. La segunda fracción sobre medios de prueba que se hayan ofrecido de naturaleza ilícita, es decir, que se hayan obtenido con violación a derechos fundamentales. La siguiente fracción, medios de prueba que en su momento ya hayan sido declarados nulos, ya sea por así existir una resolución de parte de un órgano jurisdiccional, juez de control, tribunal de alzada o incluso un juez de distrito en materia de amparo penal, ¿no? Entonces puede ser que ya exista una resolución en donde ya esos elementos que en su momento fueron datos de prueba ya habían sido declarados ilícitos. Para este momento ya no los puedes ofrecer como medios de prueba porque la ilicitud es un tema insuperable. Y siguiente, fracción 4, que es esta que comentábamos del artículo 346, en donde va a recaer el hecho de que no hayas satisfecho tu descubrimiento probatorio. Esto es, que me estés ofreciendo medios de prueba que no cumplieron con las reglas procedimentales establecidas para su desahogo. Entonces, si aquí me quieres sorprender, por ejemplo, la defensa ofreciéndome algún medio de prueba o la asesoría jurídica ofreciéndome algún medio de prueba que no se descubrió probatoriamente porque no lo refirió la asesoría jurídica en su escrito del 338, porque no lo refirió la defensa en su escrito del 340, evidentemente va a ser objeto de exclusión probatoria durante el debate en la audiencia intermedia. Ojo, porque este es un momento procedimental durante la audiencia intermedia. Aquí se va a emitir una resolución. La resolución consiste únicamente en el pronunciamiento del juez de control que hará de cada uno de los medios de prueba que fueron materia de debate de exclusión. Entonces me va a decir el juez de control, por ejemplo, por cuanto hace al debate de exclusión que sostuvo la defensa respecto del medio de prueba testimonial marcada con el número 2, esto es el testimonio a cargo de Pedro Gutiérrez López, ofrecido por la representación social, después de haber generado el debate correspondiente, este órgano jurisdiccional se pronuncia sobre su exclusión y me tiene que dar el argumento de las causas de exclusión que se actualizaron en ese medio de prueba en concreto. Y entonces, lo que va a referir al final el juez de control en el dictado del auto de apertura juicio oral es solamente la lista en orden de medios de prueba admitidos a la Fiscalía, a la asesoría jurídica y a la defensa. Aquí no se va a hacer referencia a los medios de prueba que fueron excluidos. Justo por eso, dice el juez de control después de emitir la resolución de exclusión de medios de prueba correspondiente. Y se hace del conocimiento de las partes intervinientes, en este caso específicamente de la defensa, de quien fueran excluidos los medios de prueba 1, 2, 3, 4 y 5, por así ya haberse referido bajo los argumentos ya mencionados con anterioridad, se hace de su conocimiento que queda salvo su derecho que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para poder hacer valer el medio de impugnación que en su caso la ley establece. Entonces, esta resolución de exclusión sí es apelable. El auto de apertura a juicio oral no es sujeto de apelación, comprendas esta parte, ¿sale? Por eso aquí vimos qué pasa si yo no realizo oportunamente mi descubrimiento probatorio. Lo no descubierto probatoriamente, 335 Código Nacional, en los términos que el código establece, en donde la Fiscalía tiene que hacerme entrega material de todo a favor de la asesoría jurídica y a favor de la defensa. Todos los antecedentes de la investigación se tienen que descubrir, entregar materialmente a las partes intervinientes. Asesoría jurídica, descubrirme por conducto del Ministerio Público dentro del plazo de estos 3 días que le señala la ley, al formular su escrito de coadyuvancia en términos del 338, descubrirme probatoriamente aquello que esté ofreciendo, que no ofreció el Ministerio Público, o aquello que esté ofreciendo para acreditar la reparación del daño y el monto de esa reparación del daño. 340, ofrecimiento de medios de prueba a cargo de la defensa. Los medios de prueba que la defensa pretenda llevar a desahogar a juicio, que les sean admitidos en la fase oral de la etapa intermedia, tuvo que haberlos ofrecido en términos del 340 y descubierto probatoriamente. ¿Qué pasa si no cumplimos con esta obligación? En el segmento procesal de la audiencia intermedia correspondiente que se refiere a la exclusión de medios de prueba, se va a tener por actualizada la causal 4 prevista en el artículo 346 y la resolución del juez de control será que se excluye ese medio de prueba, aunque, insisto, sigue pendiente la oportunidad para poder interponer el medio de impugnación que en su caso la ley determina. Esto es dentro de los 3 días siguientes a que surte efectos la resolución que en audiencia intermedia me fuese notificada de la exclusión de mis medios de prueba 1, 2, 3, 4 y 5, podré hacer valer mi recurso de apelación en tiempo y forma.
Entonces, sucedido esto, pues se va a dictar el auto de apertura a juicio oral y el auto de apertura a juicio oral dentro de los siguientes 5 días tendrá que ser remitido por el juez de control al tribunal de enjuiciamiento competente para que se señale fecha y hora para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de juicio oral que corresponda a esta causa penal, salvo que quedara pendiente por resolverse algún recurso de apelación, en su caso juicio de amparo, que se haya interpuesto en los momentos procedimentales previos a el dictado del auto de apertura a juicio oral, ¿sale? No sé si por ahí tengan alguna duda, no sé si puedan apoyarme, por ahí personal técnico del colegio, por favor, si pudieran apoyarme para ver si existen dudas dentro de los 10 minutos que nos quedan prácticamente y se puedan resolver, dice por ahí Esther. En caso de que el acusado o su defensor se adhieran a las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, es válido solamente adherirse en la audiencia de la etapa intermedia, sin que las haya ofrecido en forma escrita, porque así lo aceptó el juez en Estado de México, no obstante de que hice valer como asesor jurídico que no debían aceptarse esos medios de prueba por parte del acusado por no haberlo hecho en la fase escrita. Inclusive se lo comentó al MP que debió ponerse a dicha adhesión a sus pruebas y me dice que no era posible, que porque regularmente en la práctica del litigio el juez decía que se vulneran sus derechos humanos. Bueno, es una práctica que pues se ha venido generando el hecho de que yo como defensa me adhiera a los medios de prueba, me adhiero porque puede existir la posibilidad de que ya en juicio el Ministerio Público se dé cuenta de que los medios de prueba que ofreció no les son del todo convenientes y entonces antes de su desahogo se pronuncie sobre el desistimiento de esos medios de prueba, pero puede ser que de ese medio de prueba, tendría que ser muy estratégica mi teoría del caso como defensa, puede ser que de ese medio de prueba yo como defensa sí obtenga algo que me favorezca. Recuerden que lo no desahogado por parte del Ministerio Público no genera convicción. Él asume la carga de probar. Entonces, lo no desahogado por el Ministerio Público no va a generar convicción. Entonces, si se desiste llegando a la celebración de la audiencia de juicio, medio de prueba perdido, ¿no? Pero pensemos en este ejemplo. El Ministerio Público ofrece el medio de prueba. Yo como defensa tendría que llevar a cabo también ese ofrecimiento de ese medio de prueba siempre y cuando considere que voy a obtener información diversa a la que yo podría llegar a evidenciar en el ejercicio de un contrainterrogatorio. De ser así, también tuve que llevar a cabo el ofrecimiento en términos del artículo 340 del Código Nacional. De lo contrario, pues se actualiza esta causal de exclusión de la fracción 4 del 346, Esther. No sé si con ello te esté dando respuesta a tu pregunta, ¿vale? Voy a leer por aquí otras, a ver si están por acá. Dice, ¿quién y cómo se desahoga el dictamen de actuaría? Bueno, es un actuario, se va a determinar, es una entrevista que se le practica a la víctima, dependiendo pues de el medio en el que la víctima se haya desarrollado hasta antes de que padeciera el hecho victimizante. El actuario en cuentas, en números, arroja cuánto equivaldría ese proyecto de vida que se da por perdido en el plazo en el que la víctima consideraba llegar a alcanzarlo, ¿no? Y así se ofrece, es un dictamen en materia de actuaría, ¿vale? Buenas tardes. En el caso de los medios de prueba que ofrece la víctima, lo correcto es que no sean los mismos del Ministerio Público, ¿verdad? Sí, por supuesto, solamente voy a ofrecer aquello que el Ministerio Público omitió ofrecer en su escrito de acusación o aquello que tenga que ver con la acreditación de la reparación del daño, ¿vale? Es decir, tienen que ser otros medios de prueba recabados por la víctima, por ejemplo, un dictamen de un perito particular para el efecto de justificar la reparación del daño integral. Efectivamente, así es, ¿vale? Dice, si en sede del MP me dice, aquí tienen los registros, chéquelos, ¿es lo correcto? O si tiene que, o si tiene que él irme dando cada medio de prueba en específico, me los tiene que mostrar. Y entonces yo tengo que ir revisando que, por ejemplo, me está diciendo, mira, aquí te estoy entregando un dictamen en materia de criminalística de fecha 25 de mayo de 2021. Entonces, checo que el dictamen realmente se me está entregando y firmo, ¿no? Generalmente lo que hacemos, pues, para cuestión de economía de las mismas fiscalías, es, por ejemplo, llevo la carpeta con la que se me corrió traslado desde el inicio y voy checando cada uno de los antecedentes de la investigación, ¿no? Por el número de fojas. Entonces, a lo mejor de la foja 250 a la foja 280 yo ya no tengo, entonces es así, tendrás que correrme el traslado correspondiente, ¿vale? Dice, y la prueba nueva superveniente, ¿cómo se ofrece y cómo se descubre? Eso es hasta la audiencia de juicio. La prueba nueva superveniente se descubre, se ofrece y se descubre hasta la celebración de la audiencia de juicio. Justamente es nueva o es superveniente porque no tenía conocimiento de la existencia de hasta antes de que se conformara la litis en la etapa intermedia. Dice, si el descubrimiento probatorio tengo que hacerlo como asesor jurídico si pretendo ofrecer pruebas, y por supuesto, tiene que llevar a cabo su respectivo descubrimiento probatorio, ¿sale? Dice, pero no se puede abandonar un caso tan fácilmente, hay responsabilidad, ¿cierto? Sí, por supuesto, ¿no? Por eso la gran mayoría generamos un contrato de prestación de servicios profesionales y tenemos que darnos por revocados específicamente ante el órgano jurisdiccional y no podemos abandonar la defensa hasta que no exista un nuevo defensor designado.
El plazo razonable es adicional aun cuando ya se haya terminado el plazo de investigación inicial y complementaria. Sí, así es, pero es específicamente para estar en condición de llevar a cabo ese descubrimiento probatorio. Es correcto que la asesoría jurídica diga que ofrece todos los medios de prueba que ofreció la fiscalía o que los hace suyos para su desahogo. No, o sea, esos son medios de prueba de la fiscalía. Aquí la regla de 338 es ofrece tú como asesoría jurídica a todos aquellos que el Ministerio Público no haya ofrecido. Ofrece tú como asesoría jurídica, víctima u ofendido, a aquellos medios de prueba que tengan que ver con la acreditación de la reparación del daño, ¿vale? ¿Cuál es la mecánica para solicitar una aclaración pertinente o aclaración por omisión? Bueno, eso es en etapa de juicio, eso depende de la información que va proporcionando el testigo. ¿Cuál es el momento procesal oportuno para la defensa para realizar el descubrimiento probatorio? Dentro del plazo de los 10 días que referimos del artículo 340. Fenecidos los 3 que se le concedieron a la víctima u ofendido para ser coadyuvante, entran los 10 días para la defensa. En el caso de la defensa, al solicitar exclusión de medios de prueba ofrecidos por parte de la Fiscalía, si el juez los admite, ¿qué recurso procede? No. Medios de prueba que me fueron admitidos no son objeto de recurso, ¿sale? Aquí me dicen, en el caso de la defensa, al solicitar exclusión de medios de prueba ofrecidos por parte de la Fiscalía, si el juez los admite, no. Medios de prueba que fueron admitidos a mis contrapartes no son materia de recurso. Mi 467, específicamente establece medios de prueba excluidos. Van a ser objeto del recurso de apelación. Sí tengo que comentarte, Yamit, que existe un amparo que está todavía pendiente de resolverse. En su momento vamos a esperar cuál es el criterio que se tenga al respecto, de si también los medios de prueba que en su caso fueron admitidos y fueron objeto de un debate de exclusión probatoria, también podrían ser objeto de un medio de impugnación, pero mientras eso sucede, el 467 es clarísimo, solamente van a ser objeto de apelación aquellos medios de prueba que en su caso hayan sido excluidos, ¿sale? No los admitidos a mi contraparte, porque eso tendría que ser materia de evidenciar sus debilidades ya hasta el momento de la celebración de la audiencia de juicio en el contrainterrogatorio correspondiente, ¿vale? Dice Sergio, en caso que el personal de litigación se negase a recibir el descubrimiento probatorio de la defensa, ¿es posible presentárselo? Sí, yo lo hago. Hablo con el superior jerárquico y el superior jerárquico que me firme el respectivo descubrimiento probatorio, o incluso hacerle mención al juez de control que se llevó a cabo el descubrimiento probatorio, pero pues que se está negando el Ministerio Público correspondiente, pese a que ya se le dio vista a su superior jerárquico, ¿sale? Buenas tardes. ¿Qué sucede si el señalamiento de un imputado se realiza por una conformación por persona y esta confrontación tiene discrepancias entre el número señalado por la víctima y el número que ocupa el imputado? Tendrá que ser materia del contrainterrogatorio en etapa de juicio, ¿sale? Creo que no hay por ahí más dudas. Dice, a ver, por aquí hay otra, creo. Si en la investigación complementaria no ofrecí acto de investigación alguno, ¿puedo ofrecerlos en la etapa intermedia? Sí, para eso son tus 10 días, ¿sale? Dice, si hay un amparo pendiente por resolver, aún así se lleva a la audiencia intermedia, depende del criterio que tenga el juez de control. Hay jueces de control que dicen si el amparo fue contra el auto de vinculación a proceso y podría existir modificación de este, entonces no se genera fecha de audiencia intermedia hasta en tanto no llegue la resolución del juzgado del distrito correspondiente. Hay otros que dicen sí que se aperture audiencia intermedia, pero no vamos a dictar auto de apertura a juicio oral hasta en tanto no haya llegado la resolución del juzgado de distrito. Depende del criterio que maneje el juez. Dice, lo mencionado de los medios de prueba por parte de la Fiscalía, si firmó que me hizo el descubrimiento de un video en la USB y no se ve qué puedo hacer si ya había firmado el descubrimiento. Mencionarle al inicio de la audiencia intermedia al juez de control que sí se llevó a cabo el descubrimiento probatorio, pero que pues no se llevó cumpliendo en este caso pues con las especificaciones que debió de haber satisfecho para que la defensa tuviera acceso al contenido de todos los antecedentes de la investigación y precisar que si tienes una USB, pero que ya lo trataste de meter en diversas computadoras y que no puedes tener acceso al contenido del mismo para que en su caso ahí se convalide, ahí se supla la deficiencia del acto y se convalide correctamente, ¿sale? Dice por ahí otra pregunta. ¿Qué es lo correcto? Que la exclusión se solicite tan pronto se mencione el medio de prueba de manera individual hasta que terminen de ofrecerse todos. Depende también de la práctica que tenga el juez de control. Hay jueces de control que para irnos más rápido dice se ofrecen todos y únicamente aquellos puntos sobre los cuales la parte contraria vaya a considerar el argumento de exclusión se hace valer y entramos al debate del mismo, ¿sale? Depende de cómo lo manejen los jueces de control. Yo puedo decirles que por experiencia en la praxis jurídica, bueno, pues en la gran mayoría de los juzgados del Estado de México, por la enorme carga de trabajo que tienen, es así, ofréceme todos y luego entonces entramos al debate de exclusión, ¿sale? La Fiscalía podría variar el tipo de delito de la que haya realizado en su acusación por escrito, de la que haya en su exposición oral. Sí, por supuesto, acuérdense de la reclasificación 398 Código Nacional, se puede dar incluso en etapa de juicio oral. ¿Vale? Creo que ya son todas las preguntas, pues si no tienen por ahí más preguntas, creo que con esto estaríamos terminando la sesión del día de hoy, ¿sale?
Dice, el asesor jurídico está obligado a descubrir sus medios de prueba a la defensa o es suficiente con la entrega al juez de control en su causa. Es que se hace por conducto del Ministerio Público. El asesor jurídico se apoya en el Ministerio Público, ¿sale? ¿Qué pasa si el asesor jurídico es el que se constituye como coadyuvante y es el que ofrece los medios de prueba, no así la víctima u ofendido? Generalmente, pues te van a tener por no formulada, salvo que la víctima u ofendido en su momento, a lo mejor hay criterio de juez de control que dice te voy a prevenir, ¿no? Para que no sea el asesor jurídico y sea directamente la víctima u ofendido. Digo, es una cuestión de forma, pero bueno, es más conveniente pues hacerlo conforme lo que establece el código, ¿vale? ¿Qué sucede? Se realiza, este ya lo leímos, podría la defensa en la audiencia intermedia pedir un sobreseimiento en virtud. Sí, por supuesto, 328 Código Nacional, yo defensa puedo requerir un sobreseimiento de actualizarse cualquiera de las causales previstas en el 327 del código, ¿vale? Creo que ya no hay más dudas por ahí. ¿Me apoyan los del colegio? Creo que ya terminamos. Claro que sí, maestra. Pues muchas gracias a todos los participantes. Excelente ponencia, maestra, como siempre. Y bueno, no nos queda más que agradecer su participación en este taller. Que pasen una excelente noche.